Hola, antes de comenzar el vídeo, me gustaría pedir soporte para el vídeo me gusta, porque trato de montar regularmente los vídeos yo mismo. Y el equipo ayuda a hacer que el contenido sea de alta calidad. El joven permanece frente a su instructora con la cabeza agachada mientras ella enumera todos sus fracasos. Sus notas, sus habilidades prácticas y hasta su capacidad para preparar pociones son desastrosas, algo que contrasta por completo con el prestigio de la academia. De repente, estalla con una declaración descarada y grita que su único objetivo es volverse popular entre las chicas. Mientras sus compañeros lo observan entre la lástima y la irritación, él se lamenta por dentro de no ser capaz de utilizar la magia que podría hacer mucho más emocionante su vida escolar. Dentro de los imponentes muros de piedra de la Academia de Magia Shirú, una institución creada para formar a la próxima generación de magos de élite, el ambiente está lejos de sentirse prestigioso para algunos alumnos. Takazama Sensei se alza frente a sus estudiantes y su voz resuena por el aula mientras los llama polluelos inútiles. Su enfado se concentra especialmente en el muchacho, a quien recuerda que ocupa el escalón más bajo de todos. Mientras algunos compañeros dormitan o simplemente ignoran el sermón, él se ve obligado a aceptar la realidad de encontrarse en el último puesto de la clase. Aprieta los dientes al escucharla, sintiendo como el peso de esas palabras empieza a hundirse en él cuando la profesora recalca su absoluta falta de talento mágico. A pesar de toda la seguridad que intenta mostrar por fuera, la verdad resulta imposible de ignorar. Ni siquiera es capaz de lanzar un solo hechizo. Con una orden tajante, la instructora da comienzo a la sesión práctica. Les pide que encuentren alguna disciplina mágica con la que puedan conectar, esperando así despertar al menos una chispa de talento entre los estudiantes que más dificultades tienen. Mientras todos se preparan, el chico de cabello gris entrecierra los ojos y se burla de él por su falta de concentración. Sin dejarse intimidar, el joven intenta serenarse. Decidido a demostrar que merece estar entre las filas de los magos, comienza a canalizar su energía y presume ante su estética profesora de que esta vez su actuación por fin le conseguirá la admiración que tanto desea. Una tenue aura parece agitarse a su alrededor, captando la atención de quienes están cerca. Sin embargo, por más que se esfuerza y aunque la tensión sea evidente en su rostro, no aparece absolutamente nada. Permanece allí completamente concentrado, intentando más que nadie, pero aún así incapaz de producir siquiera el más mínimo destello de poder mágico. El sonido de la campana escolar se mezcla con las conversaciones y anuncia el final de otra agotadora jornada. Takazuma Sensei despide a la clase con un recordatorio seco sobre sus obligaciones, mientras varios estudiantes murmuran a sus espaldas y se preguntan cómo alguien con cero aptitud mágica pudo siquiera ser aceptado en la academia. Cuando sale del edificio, el Makari lo sigue como si fuera su propia sombra. Un grupo de chicos comienza a burlarse en voz alta, convencidos de que su familia debió sobornar a la escuela, porque no pueden entender de qué otra manera un polluelo sin talento habría conseguido permiso para recorrer los mismos pasillos que ellos. Cerca de allí, varias chicas también se suman a las críticas con un tono cargado de desprecio. Lo llaman directamente el peor de todos y se ríen de los rumores que aseguran que solo quiere convertirse en un poderoso mago para formar su propio harén, una idea que les resulta completamente repulsiva. De pronto, una violenta ráfaga de viento atraviesa el patio y toma a todos por sorpresa. Él solo puede observar en absoluto silencio mientras el vendaval azota a los estudiantes con una fuerza demasiado intensa como para tratarse de una corriente natural. Los gritos de las chicas atraviesan el aire cuando aquel viento antinatural levanta sus faldas. Todo se convierte en un instante de caos y vergüenza absoluta, dejando al grupo completamente expuesto y presa del pánico. Al presenciar la escena, los chicos que antes se burlaban de él estallan en vítores, convencidos por error de que finalmente ha despertado su magia y más concretamente, que ha utilizado magia de viento con intenciones pervertidas. Él intenta desesperadamente negar cualquier responsabilidad, pero sus protestas quedan sepultadas bajo los gritos de aprobación y la confusión del momento. Todo empeora cuando Yui Mines se enfrenta a él con una expresión que mezcla sorpresa y una profunda decepción. Ella lo reprende, lamentándose de que lo primero que haya decidido hacer después de descubrir su talento mágico sea algo tan vergonzoso. Mientras él intenta desesperadamente limpiar su nombre, la tensión se rompe con la llegada de Tencent Senpai, cuya sola presencia consigue silenciar a toda la multitud. Los demás estudiantes quedan desconcertados y comienzan a preguntarse por qué alguien de tan alto rango se molestaría siquiera en reconocer a una persona tan insignificante como Kaido. Más tarde, mientras ambos se alejan del resto, el tono de Yui se vuelve más amable, aunque le advierte que dejarse ver junto a alguien del nivel más bajo como él solo terminará causándole problemas. Kaido camina a su lado en un silencio sombrío, sintiendo que el peso de su posición social es más grande que nunca. Ella intenta animarlo explicándole la rígida jerarquía de la academia y señalando que, aunque Tencent pertenece al prestigioso rango águila, una persona es mucho más que la categoría que le hayan asignado. Le dice que no permita que esas etiquetas lo hundan y añade que quizá una buena comida sea lo mejor para despejarse. Con una sonrisa orgullosa, le enseña las cajas de comida y explica que se levantó temprano para preparar distintos
distintos tipos de pollo frito. Kaido contempla aquella enorme cantidad de comida con la boca abierta y protesta, asegurando que es muchísimo más de lo que una sola persona podría comer. Ante sus quejas, ella deja escapar de repente una risa nasal poco elegante antes de retomar lo que él había dicho anteriormente. Le pregunta si hablaba realmente en serio cuando afirmó que su única razón para aprender magia era volverse popular entre las chicas. Luego le recuerda que también había declarado su intención de alcanzar algún día el prestigioso rango Fénix, una meta por la que ha soportado el agotador régimen de entrenamiento de la familia Tenzin. Él permanece en silencio, con la mirada baja, mientras ella le asegura que, si los demás supieran cuánto se está esforzando de verdad, seguramente dejarían de burlarse de él. Al recordar aquellos primeros tiempos, comprende lo ingenuo que había sido. Siempre supo que carecía de talento innato, pero aún así estaba desesperado por conseguir aunque fuera una mínima fracción de poder mágico. De pronto, esboza una enorme sonrisa despreocupada y afirma que, siendo un adolescente, es completamente normal querer aprender una magia espectacular únicamente para llamar la atención de las chicas. Pero ella no se lo cree ni por un instante y responde con total franqueza que nadie se sometería a un entrenamiento tan brutal por una razón tan superficial. Sin inmutarse, él simplemente le agradece la deliciosa comida y se prepara para regresar a clase. Mientras se aleja, reconoce para sí mismo que todo ese discurso sobre querer ser popular no es más que una fachada que lleva manteniendo durante años. Su verdadera motivación nace de una promesa que hizo mucho tiempo atrás a su amiga de la infancia. El recuerdo lo transporta a cuando ambos eran pequeños, a una clínica de aspecto estéril donde se sometieron a pruebas para determinar si poseían algún potencial mágico. Allí, una niña llena de energía y con 2 coletas celebraba la noticia con absoluta felicidad. Sus ojos brillaban mientras se emocionaba ante la idea de que los dos podrían convertirse juntos en usuarios de magia. Ella había sido el centro de una promesa de infancia, un recuerdo en el que un joven aseguró que llegaría a convertirse en un usuario de rango Fénix únicamente para protegerla. Sellaron aquel juramento entrelazando los meñiques, creando un vínculo que entonces parecía imposible de romper. Sin embargo, en el presente, él piensa con amargura que todavía no ha logrado manifestar ni una mínima cantidad de magia, dejando aquella promesa sin cumplir. Ahora, ella ocupa el centro de un mundo completamente distinto, rodeada de admiradores y destellos de cámaras. Sus compañeros hablan maravillados de la Reina de Hielo, la usuaria de rango Fénix más joven de la historia, mientras los guardias apenas consiguen contener a sus seguidores. Se ha convertido en una estrella, distante e inalcanzable, avanzando por la escuela con una elegancia que atrae todas las miradas. Observándola desde lejos, él no puede evitar sentir el peso de aquella absurda promesa y de todo lo que se han distanciado con los años. Ella se ha convertido en una celebridad dentro de la industria del entretenimiento, alguien a quien todos desean acercarse, mientras él sigue siendo apenas un rostro más entre la multitud, obligado a afrontar lo diferentes que se han vuelto sus caminos. La distancia entre ambos parece imposible de superar. Él se considera lo más bajo de lo bajo, en absoluto contraste con la figura radiante en la que ella se ha transformado. Pensar que alguien como él podría proteger ahora a alguien como ella parece una cruel broma, una fantasía perteneciente a una época anterior a que el mundo los clasificara según su trabajo. Para empeorar las cosas, también carga con la reputación que se ha ganado. Sus palabras fueron tergiversadas hasta convertirlo en un marginado entre las chicas de la escuela. Él mismo admite que aquella fachada de querer ser popular no era más que una excusa desesperada para ocultar cuánto le dolía que se rieran de su falta de talento y de su posición en el nivel más bajo. Mientras atraviesa los enormes arcos del patio de la academia, una pregunta pesada no deja de rondarle la cabeza. ¿Qué pensaría ella si viera en qué clase de persona se ha convertido? Con un largo suspiro, termina convenciéndose de que probablemente ya haya olvidado por completo aquella promesa de la infancia. Ella pasa junto a él acompañada por su séquito, con una expresión distante e imposible de interpretar, aparentemente perteneciente a un mundo completamente distinto al del chico que una vez conoció, absorbida por las exigencias de su vida pública. Sus caminos se cruzan en el pasillo durante un breve instante de silenciosa cercanía. Él mantiene la cabeza baja y evita mirarla a los ojos. Ella continúa avanzando con la vista al frente, conservando esa fría compostura que le hizo ganarse su apodo. Sus asistentes le piden que se deprisa y la conducen hacia su siguiente compromiso. Él permanece inmóvil, siendo únicamente otro rostro entre la multitud, mientras la distancia entre sus vidas parece crecer con cada paso que ella da. Sin embargo, cuando empieza a alejarse, ella se detiene durante apenas un instante. Su mirada se suaviza y murmura su nombre en voz baja, demostrando que aquel recuerdo no está tan muerto como él teme. Ella observa cómo la famosa chica se marcha y comenta lo increíble que se ha vuelto Florence. A su lado, el muchacho baja la cabeza avergonzado y admite para sí mismo que ni siquiera fue capaz de mirar a su antigua amiga, sintiéndose completamente patético en su presencia. La chica se vuelve hacia él con una mirada comprensiva y le recuerda que el éxito de Mai no fue simplemente cuestión de suerte. A pesar de no provenir de ningún linaje mágico, tuvo que esforzarse muchísimo para alcanzar la posición que ocupa ahora. Intenta animarlo diciéndole que, si Mai fue capaz de superar semejantes obstáculos, entonces él también debería tener potencial para conseguirlo. Él aprieta el puño con fuerza mientras asimila sus palabras y comprende que el ascenso de su vieja amiga no fue únicamente un regalo de la naturaleza. Mientras ella se llevó a sí misma hasta el límite, él siente que se ha quedado enormemente atrás. A pesar de que ambos comenzaron
empezaron desde el mismo punto. Esa idea despierta dentro de él una nueva rebeldía y declara que no le importa la fama que hayan alcanzado los demás. Con la determinación renovada, promete convertirse él mismo en un usuario de magia de primer nivel, convencido de que este no es momento para hundirse en la autocompasión ni abandonar sus sueños. Cerca de allí, un grupo de estudiantes rodea a una chica de llamativas coletas y adornos en forma de estrella, colmándola de elogios. Aseguran que es mucho más popular que la reina de hielo y utilizan como prueba la enorme cantidad de seguidores que tiene en redes sociales, algo que ella recibe con una sonrisa arrogante y satisfecha. Sus acompañantes continúan adulándola e incluso llegan a comparar sus atributos físicos, afirmando que supera fácilmente a Mai en absolutamente todo. Desde cierta distancia, el muchacho contempla la escena sorprendido por lo tóxica que resulta la conversación y se pregunta por qué tanta gente se está reuniendo de repente a su alrededor. Ella disfruta plenamente de toda aquella atención mientras recuerda cómo sus seguidores de la iglesia de Quiera adoran cada una de sus publicaciones, incluso aquellas ligeramente provocativas. Para ella, esa capacidad de cautivar al público no es más que otra forma de talento innato, uno que está más que dispuesta a explotar en beneficio de su propio juego. Él la observa entre la incredulidad y la vergüenza ajena, encontrando su actitud arrogante completamente desagradable. En privado, incluso empieza a dudar de la legitimidad de su rango, sospechando que alguien tan obsesionado superficialmente con la popularidad podría estar recurriendo a métodos poco limpios para conservar su posición como usuaria de rango Fénix. Mientras el grupo de chicas se marcha con aire altivo, sus voces siguen resonando por el pasillo mientras insisten en que Mai jamás podría competir con su ídolo. El muchacho y su compañera se quedan atrás, contemplando aquella exhibición de vanidad con una silenciosa sensación de agotamiento. Ambos intercambian una mirada cansada y el chico comenta lo increíblemente intenso que ha sido todo el cotilleo tóxico que acaban de presenciar, mientras las otras chicas siguen afirmando que su líder tendría ventaja en cualquier competición real de habilidad. Él solo puede suspirar ante lo absurda que resulta toda la situación. El joven permanece firme en medio del pasillo ajedrezado, con la mirada clavada en el grupo de chicas que había estado cuchicheando. Les exige saber quiénes se creen para hablar a espaldas de alguien a quien ni siquiera conocen. Las chicas, encabezadas por una estudiante desafiante de dos coletas, retroceden ligeramente, aunque mantienen su actitud confrontativa y le preguntan si tiene algo que decir. Él no se echa atrás. Les pregunta por qué están tan obsesionadas con esos rumores y les advierte que difundir semejantes chismes no hace que parezcan más interesantes. Ellas responden de inmediato, asegurando que dejan de ser simples rumores cuando resultan ser ciertos, adoptando una postura defensiva mientras se enfrentan a él. Al notar cómo aumenta la tensión, algunas empiezan a perder el valor. Susurran preocupadas por la posibilidad de que alguien de un rango superior, como Tun y Senpai, termine involucrándose. Poco a poco comienzan a marcharse apresuradamente, dejando atrás a una de sus compañeras, que les suplica que no la abandonen en mitad de aquella confrontación. Él aprovecha su vacilación y les propone que, si de verdad tienen algún problema, deberían desafiar directamente a un duelo a la chica a la que están difamando. La propuesta claramente las pone nerviosas y comienzan a balbucear sobre la enorme diferencia entre sus rangos mágicos, explicando que semejante enfrentamiento sería prácticamente imposible. A pesar de sentirse claramente intimidada, la chica de los pasadores en forma de estrella mantiene una expresión presumida y asegura con arrogancia que muy pronto superará el rango de su rival. Mientras sostiene aquella fachada de confianza, sus amigas cambian rápidamente de objetivo y comienzan a burlarse de él, llamándolo cobarde por esconderse detrás de la reputación de sus superiores. Él permanece en silencio mientras escucha a las chicas hablar sobre la creciente popularidad de Yui y su inevitable ascenso al rango Rabe. Mientras ellas especulan acerca de su potencial, él percibe con total claridad la presión social que empieza a acumularse a su alrededor. Su silencio termina cuando la conversación pasa a centrarse en Mai y Kiara afirma con desprecio que ella simplemente se beneficia de un talento extraordinario. Él ya no puede seguir callado, porque conoce perfectamente el enorme esfuerzo invisible que la chica realiza, mucho mayor que el de cualquiera de los demás. Su actitud despectiva queda interrumpida cuando él da un paso al frente, la señala acusadoramente con el dedo y la desafía en voz alta a un duelo formal. El reto repentino deja al grupo completamente sin palabras. Él explica enseguida las extremas condiciones del enfrentamiento. Si gana, ambos intercambiarán sus rangos, pero si pierde, será expulsado de la academia de inmediato. Yui contempla la escena con el rostro pálido de preocupación ante una apuesta tan imprudente. Aún así, él no vacila y declara que no piensa perdonar a nadie que intente ridiculizar a Mai, sin importarle cuál pueda ser el precio personal que tenga que pagar. Sus palabras provocan una sonrisa burlona en ella, que acepta el desafío mientras se mofa de su condición de polluelo. Él sostiene su mirada con una determinación helada, dispuesto a resolver el asunto de una vez por todas. Ella y sus amigas se dirigen hacia la zona de combate designada, despidiéndose con una última provocación y asegurándole que lo verán en la arena. Cuando por fin quedan solos, Yui cuestiona seriamente su decisión, aterrada ante la posibilidad de que esté tirando su futuro por la borda. Él responde explicando que su desprecio hacia quienes hablan mal de los demás a sus espaldas pesa más que su propio instinto de conservación. Entonces le ofrece una disculpa en voz baja a su amiga. Admite que sabe perfectamente que las probabilidades están en su contra y que está poniendo sus sueños en peligro, pero simplemente no podía quedarse mirando mientras ridiculizaban a Mai. La escena
escena cambia al enorme estadio, donde una multitud ya se ha reunido. El ambiente está cargado de expectación y burlas mientras los estudiantes comentan el enfrentamiento aparentemente imposible entre una usuaria de rango Raven y un simple polluelo. Kaido permanece en el centro de la arena soportando todo el peso de las burlas del público. Se ríen de su bajo rango, cuestionan sus verdaderas intenciones e incluso sugieren que solo está allí para seguir ampliando su supuesto harén. A pesar de los insultos y de las voces que le exigen rendirse, él se mantiene firme, con la mirada fija al frente. Frente a él, su rival luce una sonrisa arrogante mientras sus largas coletas se balancean. Le exige una disculpa por lo que dijo antes y en tono burlón, le ofrece un puesto dentro de su club de fans si decide rendirse inmediatamente. Pero él se niega a retroceder, cada vez más decidido ante semejante arrogancia. La voz del anunciador resuena por todo el gigantesco estadio y oficializa las brutales condiciones del duelo. Si el desafiante consigue vencer, se apropiará del rango de su oponente. Si pierde, será expulsado de la academia de forma inmediata y definitiva. Desde lo alto de las gradas, la chica de coletas blancas observa conteniendo la respiración, con las manos apretadas mientras susurra el nombre del muchacho. A su alrededor, los demás estudiantes intercambian rumores y especulaciones, creando un murmullo constante de expectación ante el choque que está a punto de comenzar. Tras una orden seca del árbitro, el duelo da comienzo oficialmente. Ambos adoptan sus posiciones de combate y el ambiente parece cargarse con la promesa de la magia. Mientras se preparan para luchar poniendo sus respectivos futuros en juego, ella se eleva inmediatamente por los aires gracias a su magia de levitación, obteniendo una clara ventaja mientras invoca una serpiente de fuego retorcida. Él se ve obligado a esquivar desesperadamente el calor abrasador, mientras los espectadores quedan impresionados por su capacidad para combinar varios atributos mágicos dentro de un único y devastador ataque. El joven sigue moviéndose a toda prisa, apenas consiguiendo mantenerse por delante de aquella ofensiva incesante mientras ella conserva el dominio absoluto desde el aire. Los comentarios del público empiezan a centrarse también en sus capacidades físicas, comparándola favorablemente con los mejores alumnos de la academia, algo que ella disfruta plenamente bajo los focos. Entusiasmada por el espectáculo, adopta una pose dramática, solo para darse cuenta de repente de que sus movimientos la han dejado expuesta de forma indecorosa. Su rostro se pone completamente rojo y, de inmediato, lo señala acusadoramente con el dedo, sustituyendo toda su seguridad anterior por una furia indignada. El ambiente de la arena cambia de manera instantánea cuando los espectadores estallan en una condena colectiva, y comienzan a llamarlo pervertido por haber visto accidentalmente aquella escena. Él intenta proclamar su inocencia en medio del caos, pero sus palabras quedan enterradas bajo la furia general del público. Incluso su propia aliada lo observa con una mirada fría y decepcionada, como si su confianza en él hubiera empezado a tambalearse. Las burlas alcanzan rápidamente su punto máximo, y la multitud exige que abandone la arena avergonzado mientras el duelo degenera en una auténtica farsa de humillación pública. Aunque sigue siendo el principal objetivo del desprecio de todos, sus aliados todavía no lo han abandonado por completo. Yui le grita palabras de ánimo desde las gradas, aunque añade una seria advertencia. Aquella indiscreción accidental tendrá que ser discutida cuando el combate termine. Mientras ellos lo animan, los responsables de la academia contemplan todo el espectáculo con un interés mucho más analítico. El director pregunta a Takazama-sensei por la ausencia de disposición mágica del chico, señalando que, pese a todas las pruebas rigurosas realizadas, no han detectado absolutamente ningún maná emanando de él. Abajo, el duelo aumenta de intensidad cuando Kiara lanza una enorme explosión que obliga al joven a apartarse desesperadamente mientras maldice. Después de evitar aquella primera descarga, él alza la vista y ve a su rival flotando en el aire sin el menor esfuerzo. Ella suspira al notar que el público empieza a impacientarse y decide que ha llegado el momento de terminar el espectáculo de una forma rápida y llamativa. Él intenta conservar su actitud desafiante y se burla de ella por no haber conseguido acertarle ni una sola vez, pese a contar con una posición tan superior. Kiara simplemente se ríe de su arrogancia y explica que el hecho de que haya sobrevivido hasta ahora formaba parte de un plan calculado para entretener al público, pero que su paciencia finalmente ha llegado al límite. Con una repentina explosión de poder, invoca un gigantesco vórtice de fuego en espiral y anuncia el nombre de la técnica, Gran Serpiente de Llamas. Él queda completamente inmóvil frente a la enorme criatura incendiaria que se alza sobre la arena, haciéndolo parecer diminuto en comparación. Mientras las llamas rugen, ella le ofrece una elección con una falsa misericordia: rendirse ahora y evitar una derrota dolorosa. Él aprieta los dientes frustrado, mientras desde las gradas sus amigos observan conteniendo la respiración, temiendo que no sea capaz de salir caminando después de recibir un ataque tan abrumador. Los estudiantes que rodean la arena continúan con sus burlas sin descanso, formando un estruendo de mofas capaz de quebrar su ánimo. De pronto, una voz firme y autoritaria atraviesa todo aquel ruido y exige silencio absoluto en el estadio. Ella se mantiene erguida, proyectando una dignidad feroz poco habitual mientras reprende al público por su comportamiento vulgar. Les recuerda que, como honorables usuarios de magia, deberían mostrar respeto por el duelo y por quienes participan en él, en lugar de comportarse como una simple multitud alborotada. Su inesperado estallido deja el estadio completamente en silencio, con los espectadores intimidados por la intensidad de sus palabras. Ella recupera el aliento y sus mejillas se tiñen ligeramente de rojo cuando la emoción del momento empieza a transformarse en cierta vergüenza. Entonces,
Entonces, una voz desesperada la interrumpe desde un lateral y le recuerda que ya llega tarde a una sesión de fotos programada. Su equipo se lleva rápidamente a Mai, obligándola a abandonar la tensión del duelo para atender sus compromisos profesionales. Antes de marcharse, permanece firme y con una expresión de fría determinación, mientras Kaito intenta recuperar el aliento a su lado, con los ojos muy abiertos ante el peso de aquel momento. Mientras se aleja, ella admite en privado que quizás se excedió un poco, aunque le irrita la idea de permitir que quiera acapare toda la atención. Kaito, por su parte, observa su figura alejándose, sorprendido al comprender cuánto ha hecho realmente para apoyarlo. Mientras él se prepara para lo que está por venir, la paciencia de Kiera finalmente se agota. Declara que ha terminado de jugar y promete mostrarle el verdadero poder de una honorable usuaria de magia, mientras comienza a concentrar una cantidad inmensa de energía. Con frialdad, le ofrece una última disculpa a Kaito, dejando claro que el duelo está a punto de terminar. Desde las gradas, Yui contempla la escena con un terror cada vez mayor, incapaz siquiera de encontrar la voz mientras teme por su seguridad. El aire explota en un violento infierno cuando ella libera la gran serpiente de llamas, una gigantesca criatura de fuego puro con múltiples cabezas que se lanza hacia su objetivo con un hambre depredadora. Él queda inmediatamente envuelto por el calor abrasador. Su mente se llena de la amarga sensación de la derrota y de la amenaza inminente de ser expulsado, comprendiendo por fin la gravedad de todas aquellas advertencias que antes había decidido ignorar. Mientras las llamas rugen, un par de ojos se abre de golpe con una intensidad capaz de desafiar el caos que los rodea. Los espectadores contienen la respiración y Yui tiembla mientras todos esperan a que el humo desaparezca. Cuando la neblina empieza a disiparse, él aparece completamente ileso. Permanece de pie sobre el suelo carbonizado sin una sola marca en su uniforme, algo que incluso a él mismo lo deja completamente confundido. La arena estalla en un coro de incredulidad mientras los estudiantes intentan comprender qué clase de magia acaban de presenciar. El miedo de Yui se transforma inmediatamente en pura euforia y comienza a animarlo con todas sus fuerzas, convencida de que su poder latente finalmente ha despertado. Mientras ella celebra, los demás espectadores intentan identificar la extraña energía que emana de él, percibiendo una capacidad defensiva que no encaja con nada de lo que conocen sobre la magia tradicional. Kaido permanece en medio de la arena intentando procesar el repentino giro del combate. Comprende que Kiara desvió su ataque letal en el último instante y que un destello de luz cambió por completo la situación. Se pregunta si habrá manifestado magia de forma inconsciente, mientras la propia Kiara parece paralizada, incapaz de entender por qué no consiguió completar su ataque. De pronto, todo se vuelve mucho más surrealista. Kiara se aferra a él con la ropa desordenada y una actitud completamente distinta, dominada ahora por una desesperada muestra de afecto. Le ruega que le preste atención, con la voz temblorosa mientras le suplica que solo la mire a ella y a nadie más. Incluso otros estudiantes del fondo parecen haber sido arrastrados por aquella inexplicable euforia. Kiara se acerca todavía más. Sus pupilas adquieren forma de corazón mientras lo observa con un deseo intenso, casi hipnótico. Con el rostro sonrojado y una enorme sonrisa llena de expectación, le pide que la mire profundamente a los ojos y le diga que es una buena chica, mostrando una necesidad de aprobación que roza lo obsesivo. Ella continúa comportándose de esa manera, dejando a Yui y Mai completamente atónitas al ver cómo aquella chica que hacía apenas unos momentos era tan agresiva ahora actúa como una doncella perdidamente enamorada. El propio Kaido permanece inmóvil, con las manos levantadas defensivamente mientras intenta comprender el caos que se desarrolla frente a él. Pero Kiara no es la única afectada. Mai también queda atrapada bajo aquella extraña influencia y pierde poco a poco su habitual compostura mientras la misma energía misteriosa se apodera de ella. La sensación resulta tan intensa que ella misma la describe como demasiado estimulante, con el rostro completamente sonrojado mientras el aura mágica domina sus sentidos. Finalmente, extiende la mano y agarra a Kaido, tirando de él con una fuerza sorprendente. Empieza a hablar atropelladamente sobre su pasado y afirma que su primer amor era incluso más joven que él, mezclando confesiones y deseos de manera incoherente y aumentando todavía más la locura que se ha apoderado de la arena. Toda la zona se ha sumido en un caos absoluto, con estudiantes desplomándose y gritando en medio de una frenética oleada de pasión fuera de control. En plena confusión aparece la directora, cuya presencia atrae de inmediato la atención de los pocos que todavía conservan la lucidez. Pronto se identifica a la directora como el origen de aquel desastre. Su legendaria habilidad de seducción se ha activado. Una advertencia recorre rápidamente a la multitud, ordenando a todos apartar la mirada, ya que basta apenas un segundo de contacto visual para que ella robe por completo el corazón de una persona y la deje indefensa bajo su hechizo. El aura que desprende es tan poderosa que Kaido comprende enseguida el peligro. Finalmente entiende que el extraño comportamiento de las chicas era consecuencia directa de aquella abrumadora fuerza mágica. Saber que un poder tan inmenso e incontrolable está actuando en ese lugar le provoca un escalofrío mientras lucha por conservar la concentración. Él solo puede observar cómo ella permanece alegremente despreocupada a pesar del desastre que ha provocado. Incluso adopta una pose adorable y recuerda a todos que, aunque ya pasa de los 120 años, la edad no es más que un número. Su aspecto juvenil y su actitud juguetona contrastan brutalmente con el horror y el agotamiento de los estudiantes, que contemplan incrédulos como la situación sigue escapándose de control. Todo aquello deja a Kaido completamente aterrorizado. Se agarra la cabeza con los ojos muy abiertos mientras comprende la magnitud del
del problema en el que se encuentra. El público estalla indignado y lo acusa de ser un miserable por poseer un poder capaz de manipular los corazones. Él intenta desesperadamente explicar que sus anteriores comentarios sobre querer ser popular solo eran una broma. Pero nadie quiere escucharlo y los estudiantes empiezan a llamarlo la persona más despreciable que podría haber recibido semejante habilidad. Se encuentra rodeado por un océano de condena, mientras los gritos de «pervertido» y «eres lo peor» resuenan por toda la arena. A pesar del odio proveniente de las gradas, las chicas cercanas continúan completamente enamoradas, aferrándose a él con expresiones embobadas y corazones en los ojos. Kaido solo puede gritar frustrado que todos lo están malinterpretando, pero parece que la reputación de degenerado ya ha quedado ligada a su nombre. Su mente se acelera al imaginar el caótico futuro que le espera, convencido de que aquel encanto indeseado únicamente le traerá más desgracias. Cerca de allí, la confusión todavía no desaparece, las compañeras de Mai se la llevan del lugar, mientras Yui continúa en un estado casi hipnótico, intentando asimilar que él posee un poder tan escandaloso. El peso de su nueva reputación empieza a caer sobre sus hombros, proyectando una larga sombra sobre sus aspiraciones como usuario de magia. Mientras el día llega a su fin, sus gritos desesperados se elevan hacia el cielo abierto. Con el título de usuario de magia más pervertido del mundo ya firmemente asociado a su nombre, comienza una nueva etapa de su vida que promete ser extremadamente complicada. La tranquila vida escolar que conocía ha desaparecido, sustituida por la infamia de un poder que jamás quiso tener. Fuera de la escuela, varios estudiantes comentan excitadamente lo ocurrido. Un chico admite estar experimentando sentimientos extraños a pesar de que Kaito también sea un hombre, mientras una chica confiesa estar cansada de su relación actual y desea poder estar con él en su lugar. Cerca de ellos, el edificio de la escuela permanece como testigo silencioso del creciente desorden. Mai observa toda aquella situación y señala que incluso los usuarios de magia de alto nivel están teniendo dificultades para mantener bajo control el caos cada vez mayor. Él permanece solo mientras comprende la gravedad de una nueva revelación. Su propia existencia y la naturaleza de su magia se han convertido ahora en objeto de un intenso escrutinio para toda la comunidad de usuarios de magia. Dentro de un despacho formal, una peculiar figura se encuentra sentada detrás de un enorme escritorio. Este pequeño ser de un solo ojo plantea la posibilidad de que el poder del muchacho sea una rara forma de control ocular, un fenómeno del que anteriormente solo se habían encontrado referencias en textos antiguos. El joven observa confundido cómo aquella extraña criatura inclina la cabeza formando un ángulo imposible. Incapaz de contenerse, pregunta por qué la directora se está comportando de una manera tan extraña en medio de una conversación tan seria. Como respuesta, la directora explica el aterrador alcance de su habilidad. No se trata únicamente de provocar atracción. Tiene la capacidad de apoderarse del corazón de cualquier persona y obligarla a revelar sus secretos más profundos con solo establecer contacto visual. Él retrocede horrorizado mientras las acusaciones continúan acumulándose. La directora menciona incluso rumores sobre la posibilidad de que termine provocando la expulsión de todo el alumnado y revela que el poder de Kaito llegó a obligarla a ella misma a confesar accidentalmente el secreto de su verdadera edad. Como nunca antes se habían enfrentado a una situación semejante, la directora anuncia que el asunto será llevado ante el Consejo de los Siete Sabios. La sola mención de ese grupo de élite deja al joven completamente desconcertado e inseguro sobre lo que ocurrirá. Frente a aquella pequeña autoridad de un solo ojo, escucha finalmente el veredicto. La directora revela que los Siete Sabios, los usuarios de magia más poderosos, incluida ella misma, ya han debatido su caso y han llegado a una decisión definitiva. La resolución supone un golpe devastador. Pretenden confiscarle su habilidad de encanto. Tras escuchar aquellas palabras, Moka permanece observándolo con los ojos muy abiertos y una expresión casi vacía, mientras él apenas consigue dejar escapar un sonido de absoluta incredulidad. Desde el otro lado del escritorio, la directora continúa explicando que utilizar magia para manipular la mente y las emociones de otras personas constituye un grave tabú en su mundo. Una infracción semejante suele castigarse con la confiscación de la habilidad y en los casos más graves, incluso con penas todavía más severas. Impactado por lo definitivo de la situación, él pregunta si eso significa que realmente nunca volverá a ser capaz de utilizar magia. La directora permanece impasible y confirma que la confiscación ya está decidida, añadiendo que únicamente optaron por esta medida porque el incidente ocurrió muy poco después de que su habilidad fuera identificada por primera vez. De repente, gruesos mechones de cabello oscuro salen disparados como sombras vivientes y lo inmovilizan por completo antes de que pueda siquiera reaccionar. Él grita sorprendido mientras la directora deja claro que no existe margen alguno para negociar ni escapar. Mientras permanece atrapado, suplicando que le den siquiera un momento para explicarse, Moka se queda cerca y le dice con frialdad que simplemente se rinda. Él la ignora y continúa llamando desesperadamente a la directora para que espere. Poco a poco, la gravedad de la situación empieza a caer sobre él y una sombra oscura cubre su mirada al comprender lo que realmente está a punto de perder. Si le arrebatan la magia ahora, su vida como mago terminará incluso antes de haber comenzado de verdad. Baja la cabeza y el flequillo oscuro oculta su expresión mientras recuerda la promesa que le hizo a Mai. Perder su poder en este momento significaría fallarle y renunciar a todo aquello por lo que ha luchado hasta ahora. Aunque las ataduras mágicas se cierran cada vez más alrededor de su cuerpo, logra reunir fuerzas para gritar que se niega a entregar su habilidad, incluso si
todos la consideran peligrosa. Moka lo observa sin mostrar ninguna emoción mientras él sigue suplicando a la directora que al menos le permita defenderse justamente. Finalmente, toda su frustración estalla en un grito desesperado y visceral. Les exige saber si tienen siquiera idea de cuánto ha tenido que luchar para conseguir esta única oportunidad. Su rostro se deforma entre la rabia y el dolor, dejando momentáneamente sorprendidas tanto a Moka como a la directora. Entonces observa incrédulo cómo la pequeña directora de forma esférica se transforma en una joven de largo cabello ondulante y una delicada diadema. Ella se lleva las manos al rostro, con los ojos brillando de una extraña euforia, y exclama que ha pasado un siglo desde la última vez que sintió algo semejante. Confundido por aquel cambio repentino, él pregunta si todo esto es consecuencia de la habilidad de encanto de la que lo acusaban. La chica, que hasta hace un instante era una directora autoritaria, comienza a comportarse de manera exageradamente torpe y hasta le da pequeños golpes juguetones mientras se lamenta de cómo pudo haber dudado de un estudiante tan maravilloso. Después se acerca aún más y su expresión se transforma en una súplica mientras le pide que sea su novio. Sus palabras quedan suspendidas en el aire cuando repite que han pasado más de 100 años desde la última vez que sintió el contacto de un hombre, dejando que toda su soledad finalmente salga a la superficie, horrorizado al descubrir su verdadera edad. Él retrocede y grita que no tiene ningún interés en una mujer de 127 años. Cuando intenta escapar, ella se desploma llorando desconsoladamente, lamentándose por todas sus décadas de soltería y por la crueldad de haber sido rechazada. Cuando finalmente consigue alejarse, permanece solo en el silencioso pasillo, sujetándose el cabello con ambas manos por pura frustración. La amenaza de perder su magia sigue presente y toda la situación parece estar convirtiéndose en un desastre todavía más caótico e incomprensible. Su momento de soledad dura muy poco, porque Abaqueira aparece de repente con sus coletas moviéndose llenas de energía. Lo señala directamente y afirma que su enfrentamiento anterior no cuenta, exigiendo una revancha para demostrar que esta vez sí podrá superarlo. Antes de que él consiga responder, el aire parece estremecerse por los restos de la magia de Encantoy. De repente, ella aparece frente a él completamente expuesta. La chica suelta un grito agudo y avergonzado. Lo llama idiota y él retrocede completamente aterrorizado y confundido. Desesperado por escapar de toda aquella locura, sale corriendo por el pasillo y termina chocando accidentalmente con varios estudiantes. Con una punzada de pánico comprende que el efecto del encanto sigue activo y continúa propagándose, obligándolo a cerrar los ojos con fuerza para no ver cosas que no debería. Pronto queda completamente acorralado por una multitud cada vez mayor de chicas enamoradas, que ya no lo ven como un estudiante metido en problemas, sino como un galán irresistible. Todas se lanzan sobre él, pidiéndole atención y su número de teléfono, dejándolo totalmente desbordado por aquella misma magia que supuestamente iban a confiscarle. Corre a toda velocidad por el corredor con el rostro completamente dominado por el terror, mientras una auténtica marea de estudiantes enamorados avanza detrás de él. El grito colectivo de «espera» retumba por el pasillo como una pared ensordecedora de sonido que amenaza con tragárselo entero. A pesar de su desesperada huida, la multitud termina alcanzándolo y numerosas manos agarran su chaqueta para arrastrarlo nuevamente hacia el centro del caos. Mientras lo meten de nuevo entre todos, él solo puede contemplar con horror la enorme potencia de la magia que ha desatado, comprendiendo demasiado tarde que se ha convertido en el hombre más perseguido de toda la academia. Una vez rodeado, la situación degenera por completo cuando las chicas empiezan a pelear entre ellas por conseguir su atención. Sus voces se mezclan en un estruendo de súplicas desesperadas y confesiones sorprendentes. Una de ellas grita que dejará inmediatamente a su novio si él la elige, mientras otra, completamente sonrojada por lo que parece ser su primer enamoramiento, le suplica que se convierta en su primer amor. Para su creciente horror, la atracción no se limita únicamente a las estudiantes. Un grupo de jóvenes enormes y musculosos también se une al tumulto, atrapándolo entre sus cuerpos gigantescos. Presumen de sus físicos y lo invitan a experimentar un sándwich de músculos, mientras flexionan sus enormes brazos alrededor de su figura mucho más pequeña. En medio del caos, Aoi y sus compañeras también terminan atrapadas en aquella feroz competencia, con los ojos abiertos de par en par y una intensidad casi maniática. Al contemplar semejante cantidad de rivales, Aoi comprende que tendrá que elevar muchísimo sus esfuerzos si quiere destacar entre aquella multitud de admiradores completamente obsesionados. El pasillo se convierte en una escena completamente surrealista, con estudiantes quitándose la ropa o adoptando poses desesperadas para llamar su atención. Atrapado y casi asfixiado bajo el peso de aquel afecto no deseado, él empieza a recitar desesperadamente un encantamiento, invocando las corrientes que fluyen y los pétalos dispersos para que le concedan un respiro. Con una última orden gritada, invoca la seductora flor de los sueños, Matricaria, liberando una violenta explosión de energía mágica. La onda expansiva resultante, acompañada por un remolino de pétalos, lanza hacia atrás a toda la multitud y despeja el pasillo en un único instante explosivo. Cuando el polvo empieza a sentarse, él cae al suelo jadeando y tratando de recuperar el aire, hasta que una fría voz familiar lo sobresalta al anunciar que está castigado. Desde el suelo, apoyado sobre manos y rodillas, levanta la mirada y descubre una figura de pie frente a él, cuya presencia atraviesa la neblina mágica que todavía permanece en el ambiente. Se trata de Mai, que lo observa con una expresión severa mientras extiende una mano hacia él. Le ordena mantener la cabeza agachada y le advierte que mirar a cualquier otra persona solo volverá a activar el
Efecto de Encanto. Su tranquila autoridad se convierte en un punto de estabilidad muy necesario después de todo aquel desastre. Acto seguido, activa un hechizo de transporte y bajo sus pies se abre un vórtice giratorio. La corriente mágica lo absorbe y lo arrastra lejos del escenario de su conquista accidental hacia un destino desconocido. Él atraviesa dando tumbos aquel vacío oscuro y termina cayendo con fuerza sobre un suelo frío, dejando escapar un grito de dolor. Mientras intenta comprender dónde se encuentra, una voz severa corta inmediatamente su confusión y anuncia que ya esperaban su llegada. Al levantar la vista desde el suelo, descubre que se encuentra en una enorme sala de techos elevados, rodeado por varias figuras imponentes. Mai está entre ellas y le revela que ahora se encuentra ante el Consejo de los Siete Sabios, el órgano gobernante que lo ha convocado. Una de las sabías, una chica de enormes ojos curiosos, lo contempla desde arriba mientras el consejo debate sobre los riesgos inherentes a su presencia. Hablan de resolver el asunto cuanto antes y se advierten mutuamente que permanezcan atentos, porque su habilidad de encanto podría seguir activa incluso aunque tenga los ojos cubiertos. La tensión dentro de la sala aumenta mientras los distintos miembros del consejo reaccionan a la situación. Zeke gruñe con evidente impaciencia y exige que comiencen de una vez, mientras Mai y otro sabio silencioso mantienen sobre el estudiante una mirada estoica y vigilante. Todavía desconcertado por aquel traslado repentino, él observa a la chica agachada frente a él mientras se pregunta desesperadamente quién es. Ella lo examina con una intensidad juguetona pero aguda y comenta que es la primera vez que ve en persona a alguien con una habilidad de encanto. Se presenta como Mocha, miembro de los Siete Sabios, y explica que su propia habilidad se llama Captivate, un poder que admite ser bastante parecido al suyo. Sin embargo, su tono adquiere un matiz acusador cuando señala que afectar a toda la escuela con semejante poder quizá haya sido un poco excesivo. Desesperado por limpiar su nombre, él cae de rodillas e inclina profundamente la cabeza, suplicando que entiendan que todo aquel caos fue completamente accidental. Insiste en que jamás intentó activar la habilidad intencionadamente, aunque la chica le recuerda la enorme cantidad de problemas que provocó durante el duelo. Él continúa explicándose frenéticamente y jura que nunca tuvo intención alguna de manipular los sentimientos de sus compañeros. Asegura que la habilidad apareció sin que pudiera controlarla, como una repentina e indeseada oleada de poder que le resultó imposible detener. A pesar de sus súplicas, los miembros del consejo permanecen impasibles y analizan la gravedad de sus acciones con una fría indiferencia. Mai señala que, independientemente de cuáles fueran sus intenciones, el hecho sigue siendo el mismo. Provocó una enorme alteración dentro de la academia utilizando magia de una forma estrictamente prohibida. Uno de los miembros veteranos del consejo da un paso al frente con una expresión sombría y comienza a hablar sobre el verdadero propósito de la magia, que debería utilizarse para ayudar al mundo y no para perturbarlo. Finalmente pronuncia una declaración escalofriante. La habilidad de encanto es demasiado peligrosa como para permitirse, dejando al joven completamente paralizado por la sorpresa. Siente como si las paredes se cerraran a su alrededor mientras su mente busca desesperadamente a alguien que pueda salvarlo. La fría indiferencia del consejo ante sus palabras lo deja aturdido, al comprender que en realidad ninguno de ellos ha escuchado una sola cosa de lo que dijo para defenderse. En medio de su pánico, ella da un paso al frente y rompe la tensión con una pregunta que lo toma completamente por sorpresa. Lo mira directamente a los ojos y le pregunta qué es lo que realmente desea llegar a ser, obligándolo a apartar por un momento la atención de su miedo actual. Mientras él lucha por encontrar una respuesta, las voces de los sabios resuenan por toda la gigantesca sala y desplazan el centro de la discusión desde el reciente incidente hacia el aterrador potencial de su futuro. Lo que más les preocupa no es el pasado, sino los problemas que una habilidad semejante podría provocar en los años venideros. Ella no le permite apartar la mirada y sigue presionándolo, sugiriendo que sus caminos están conectados. Le exige que piense qué pretende hacer realmente con su poder, dejando su propia frase sin terminar mientras espera que él encuentre finalmente su determinación. Con una expresión de absoluta firmeza, ella declara su propia ambición de seguir los pasos del legendario Hylen. En su mente aparece la imagen del gran sabio, símbolo de la cima absoluta del dominio mágico que ella aspira a alcanzar. Ese sueño compartido se remontaba a su infancia, cuando ambos conocieron por primera vez la historia del hombre considerado el usuario de magia más poderoso de todos los tiempos. Incluso entonces, el nombre del gran sabio Hylen ya tenía un peso capaz de despertar algo dentro de los dos. Pasaban horas inclinados sobre antiguos libros, fascinados por los relatos que contaban cómo había acabado él solo con hambrunas mundiales y detenido guerras devastadoras, mientras otros podían considerarlo una simple leyenda. Ellos creían que su grandeza había sido completamente real. Arrastrado por la emoción de aquellas historias, él había levantado el puño al aire y prometido que algún día sería igual de fuerte y traería la paz al mundo. Su entusiasmo infantil era contagioso, la expresión más pura de un sueño nacido de la admiración. Ella había sonreído ante aquella declaración y estuvo de acuerdo en que solo tenía sentido aspirar a lo más alto. Sin embargo, también sabía que el camino para convertirse en sabio era solitario y extremadamente difícil, una carga demasiado pesada para que una sola persona la soportara. Por eso, al compartir aquella misma idea, ambos se tomaron de las manos e hicieron una promesa solemne. Algún día entrarían juntos a formar parte de los Siete Sabios. Era un pacto para no permitir que el otro recorriera aquel camino en soledad y para llegar juntos a ser tan grandes como la leyenda que tanto admiraban.
admiraban. Él queda completamente atónito, con los ojos muy abiertos al comprender que ella no ha olvidado el vínculo que compartieron cuando eran niños. De repente, una pesada mano golpea con fuerza la parte posterior de su cabeza y lo obliga a inclinarse hacia el suelo, mientras una voz áspera le exige mostrar el debido respeto y mantener la cabeza baja, mientras mantiene al muchacho inmovilizado. El guerrero declara también su propia ambición de entrar algún día en las filas de los 7 sabios, siguiendo el mismo camino que ya emprendió la joven mujer. A pesar de encontrarse en una posición tan humillante, la determinación del chico solo se fortalece. Con absoluta seguridad, declara que utilizará ese poder para hacer el bien y promete convertirse en el usuario de magia más poderoso que jamás haya pisado la tierra, provocando miradas de incredulidad y burla entre los miembros de la élite reunidos. Los integrantes del consejo descartan inmediatamente aquella afirmación como una simple fantasía infantil. Señalan que carece de mentor y ni siquiera puede controlar su propio poder, que algunos murmuran podría ser una especie de magia de lujuria, convirtiéndolo más en una amenaza que en un recurso útil. Justo cuando la tensión está a punto de romperse, una mujer con un brillo juguetón en la mirada se acerca al guerrero y le susurra al oído con una voz suave y mágica. Se trata del llamado susurro de la doncella, una técnica que lo toma completamente por sorpresa. Él intenta resistirse al repentino y abrumador encanto, gritándole que deje de interferir, mientras los demás contemplan en silencio aquella extraña escena. La distracción funciona a la perfección y el guerrero descubre que es incapaz de negarse a su petición, algo que deja completamente confundidos a los jóvenes estudiantes que observan el intercambio. Aprovechando la oportunidad, ella da un paso al frente y envuelve al muchacho en un firme abrazo, proclamando abiertamente que es la única persona capaz de controlar y entrenar sus peligrosas y singulares habilidades. Manteniéndose erguida con el chico todavía estrechado contra ella, lanza una propuesta directa al consejo, que le concedan un año para entrenarlo y, si al terminar ese plazo no ha aprendido a dominar su poder, podrán hacer con él lo que consideren necesario. Continúa defendiendo su propuesta y señala que, aunque otro gran incidente dentro de la academia sería desastroso, ese riesgo desaparecerá por completo si el muchacho consigue dominar sus inestables habilidades. Sin apartar la mirada de los responsables, promete asumir personalmente toda la responsabilidad por supervisarlo hasta entonces, garantizando que no volverá a causar daños al mundo exterior. Debido a su insistencia, el ambiente de la sala empieza a cambiar. El funcionario de gafas recuerda que él mismo había reconocido anteriormente que la ausencia de un mentor era precisamente la pieza que faltaba. Ella aprovecha la situación para explicar que, aunque sus respectivas disciplinas mágicas sean diferentes, sus propias experiencias particulares le permiten comprender las dificultades del joven de una manera que los demás no pueden. De repente, vuelve a rodearlo con los brazos en un abrazo posesivo y atrevido que lo deja completamente paralizado por la sorpresa. Con una sonrisa desafiante, deja clara su postura ante todos los presentes y proclama en voz alta que está completamente de su lado y que nadie conseguirá hacerla cambiar de opinión. Instantes después, vuelve a dirigir su encanto hacia el funcionario y le pide solamente 12 meses para demostrar que puede ser una buena maestra para él. Los demás observan la escena en un silencio absoluto, con los ojos muy abiertos al comprender la importancia del acuerdo que está tomando forma entre aquella misteriosa mujer y la dirección de la academia. Finalmente, el funcionario cede ante su propuesta y se dirige directamente al joven para confirmar si está dispuesto a aceptar ese camino. Reconoce que probablemente ella sea la única persona capaz de guiarlo durante la crisis en la que se encuentra, y el muchacho responde con una afirmación tajante e inquebrantable, dejando claro que está completamente decidido. Una vez tomada la decisión, el funcionario le concede formalmente un plazo de un año sin nuevas medidas disciplinarias y le pide que entrene con absoluta dedicación junto a su compañera. El joven acepta el desafío con un rotundo grito de afirmación, imaginándose ya el día en que podrá ocupar un lugar entre los legendarios 7 sabios junto a ella. Cuando la reunión llega a su fin, ella vuelve a aferrarse juguetonamente a él, hablando con un tono lleno de afecto mientras muestra su entusiasmo por el tiempo que pasarán juntos. Él apenas sabe cómo reaccionar ante tanta cercanía y ante el peso del nuevo camino que se abre frente a él, mientras su compañera observa desde un lado con una expresión que mezcla desconcierto y una irritación cada vez mayor por la descarada actitud de la mujer. Kaito permanece junto a Zenji, quien transmite una confianza natural y absoluta mientras se prepara para enseñarle los fundamentos necesarios para convertirse en un verdadero usuario de magia. Con un movimiento repentino, ella activa un portal de teletransporte y ambos aparecen instantáneamente de vuelta en los terrenos de la academia. Kaito queda completamente desorientado por el brusco cambio de lugar, mientras Zenji simplemente le guiña un ojo y resta importancia a la hazaña, asegurando que es un truco bastante común entre los sabios. Él apenas puede creer la suerte que ha tenido y se pregunta por qué alguien de semejante nivel, nada menos que una integrante de los legendarios 7 sabios, decidiría tomarse la molestia de convertirse en su mentora. Ella se limita a reír y esquiva su insistente curiosidad diciendo que simplemente se dejó llevar por el momento. Sin embargo, su expresión cambia rápidamente a una de molestia al recordar cómo los demás sabios la criticaron por haber tomado una decisión tan impulsiva, haciendo que Kaito empiece a preguntarse qué clase de tensiones internas existen entre personas tan poderosas. A pesar de los roces con sus compañeros, Zenji le explica que siente cierta afinidad con él debido a la naturaleza de sus respectivas habilidades y
propone que se dirijan hacia la torre del reloj para continuar hablando. Mientras caminan, comienza a contarle parte de su pasado. Le revela que, cuando era más joven, su habilidad captivante solo le trajo problemas y desprecio por parte de otras chicas, que con frecuencia la acusaban injustamente de ser una rompeparejas. Admite que verlo luchar contra sus propias dificultades le recordó mucho a su antiguo yo y que siente la responsabilidad de utilizar sus poderes para hacer el bien, del mismo modo que sus propios mentores la ayudaron alguna vez a encontrar su camino. Mientras contempla desde la academia la enorme ciudad extendida frente a ellos, reflexiona sobre el privilegio que poseen y señala que, como usuarios de magia, forman parte de los pocos afortunados dentro de un mundo donde la mayoría nace sin semejantes dones. Ya en la azotea, se coloca a su lado mientras ambos contemplan la inmensa ciudad y le pregunta qué piensa de todo aquello que tiene ante sus ojos. Él parece confundido por la pregunta y repite sus palabras, como si intentara encontrar un significado más profundo. Mientras observan el paisaje, la realidad de su mundo se vuelve evidente. La magia se ha integrado por completo en la vida cotidiana, haciendo las cosas mucho más sencillas y mejorando la calidad de vida de muchas personas. Desde tareas tan simples como abrir un frasco hasta hazañas mucho más complejas, la magia se ha convertido en una presencia constante y útil. Sin embargo, ella cambia repentinamente el tono y mantiene la mirada fija en el horizonte mientras reconoce también el lado oscuro de ese don. Por cada persona que utiliza su poder para ayudar, existen otras que escogen un camino diferente y emplean sus habilidades naturales para cometer actos malvados, abusar de los débiles y escapar fácilmente de la justicia. Entonces se vuelve hacia él con una expresión seria y le explica que, como usuario honorable de magia, existe una obligación moral de emplear sus poderes únicamente en beneficio de la sociedad. Sus palabras adquieren todavía más peso cuando lanza una advertencia firme. Si alguna vez llega a considerar utilizar sus habilidades con malas intenciones, ella no dudará en asumir la responsabilidad y detenerlo, sin importar cuál sea el precio. Él escucha atentamente mientras Zenji le transmite una verdad fundamental sobre su existencia. Haya buscado ese poder o no, ahora le pertenece y tendrá que cargar con él, porque un gran poder implica una responsabilidad igualmente enorme. Ella fija sus ojos en los de él, buscando alguna señal de determinación, y le pregunta directamente si realmente posee la fortaleza necesaria para ser un usuario de magia en este mundo. Después continúa explicando que el título de los 7 sabios es un honor reservado únicamente para aquellos que utilizan sus habilidades con un profundo sentido de propósito, un estándar que ella misma ya juró defender ante el consejo. Inspirado por la firmeza de sus palabras, coloca una mano sobre el pecho y hace un juramento solemne. Entregará todo de sí para recorrer el camino de los 7 sabios y promete utilizar sus propias habilidades con justicia y honor. Permanece frente a ella sin saber qué vendrá después, mientras Zenji lo examina con una mirada calculadora y se pregunta en voz alta si, en su estado actual, realmente está a la altura de sus exigencias. Él se sorprende cuando ella admite que al principio creyó que simplemente estaba fingiendo confianza. Sin embargo, gracias a lo que ella misma considera su gran experiencia juzgando hombres, ha terminado convencida de que posee verdadero potencial y ahora está deseando comprobar de que es realmente capaz. A continuación, dirige la atención hacia los concurridos terrenos de la academia que se extienden bajo ellos y señala específicamente a 3 personas, Aoi, Imari y Mai, identificándolas como las piezas clave de su próximo plan. Entonces le ordena que utilice su habilidad de encanto específicamente sobre esas 3 chicas. Kaido retrocede completamente horrorizado y su voz incluso se quiebra mientras intenta procesar lo absurda que resulta aquella petición. Protesta de inmediato, temiendo que volver a perder el control de semejante poder provoque exactamente el mismo desastre caótico que ya sumió a toda la escuela en el caos. Pero Zenji simplemente se ríe y comenta que, ocurra lo que ocurra, seguramente será entretenido. La presión aumenta cuando Zenji se acerca todavía más y le revela que todo esto forma parte de una misión mucho mayor y más importante. Kaido queda visiblemente alterado, comenzando incluso a sudar bajo el peso de las expectativas que ella está depositando sobre él. Finalmente, Zenji revela su verdadera motivación. Con una expresión alegre y casi depredadora, confiesa que simplemente siente una fascinación insaciable por las chicas adorables y quiere que él actúe como su explorador. Las dudas y conflictos morales de Kaido no parecen importarle en absoluto, incluso cuando él señala que semejante comportamiento probablemente hará que todo el alumnado termine odiándolo. De repente, un recuerdo extremadamente vívido invade su mente. Una inmensa multitud de mujeres completamente enamoradas abalanzándose sobre él en medio de aquel caos. La imagen lo aterroriza al pensar en las consecuencias de volver a liberar semejante poder. Otra vez, sin embargo, pese a sus desesperadas súplicas de ayuda, Zenji lo empuja físicamente hacia su primer objetivo y le exige que comience la misión inmediatamente, mientras él grita inútilmente intentando escapar de su destino. Zenji le da un último empujón con fuerza sin borrar la sonrisa de su rostro. Le advierte que, si se niega a colaborar, no tendrá más remedio que reconsiderar su papel como mentora. Kaido sale disparado por los aires mientras sus gritos de terror resuenan por los terrenos de la academia. Su vuelo termina abruptamente cuando choca de cabeza contra una estudiante que pasaba por allí. El impacto es brutal y termina en una posición tremendamente comprometida y vergonzosa, con el rostro completamente presionado contra ella. La chica grita entre la sorpresa y un repentino dolor. No tarda en reconocerlo como el estudiante del que circula
circulan rumores por poseer la habilidad de encanto. Kaido se aparta rápidamente, tartamudeando una disculpa desesperada y explicando que fue su propia mentora quien lo lanzó hasta allí, aunque él todavía no sabe controlar ese poder. Cerca de ellos, la mujer responsable de arrojarlo observa el desastre con un brillo travieso en la mirada. La estudiante muestra un profundo rechazo, lo llama asqueroso y le exige que se mantenga muy lejos de ella. Él intenta suplicarle que espere y lo escuche, pero ella ya le está dando la espalda con absoluto desprecio, sin intención de oír una sola palabra más. Kaido comprende que ha llegado a un callejón sin salida. Su misión está fracasando incluso antes de haber empezado realmente. Al pensar en la única alternativa que le queda, decide realizar una maniobra desesperada, jugándoselo todo sin importar cómo pueda interpretarse. Con los ojos muy abiertos y una expresión frenética, le suplica que le permita hacerlo una sola vez, únicamente por su propio bien, pero elige las peores palabras posibles y consigue que la chica quede completamente desconcertada y horrorizada, por lo que parece implicar su petición. Ella reacciona con una indignación absoluta y le pregunta qué clase de mujer cree que es, mientras su mentora se ríe histéricamente por la desastrosa elección de palabras. La opinión de la estudiante sobre Kaido cae todavía más y termina considerándolo incluso más despreciable de lo que aseguraban los rumores. Finalmente, su paciencia se agota y lanza una poderosa patada circular que lo manda rodando por el pavimento. Kaido queda tirado en el suelo, gimiendo de dolor, mientras ella se marcha después de dedicarle un último y mordaz insulto llamándolo pervertido. Termina deslizándose hasta detenerse cerca de otras dos chicas, que lo reconocen inmediatamente como el famoso tipo de la habilidad de encanto. Él apenas puede moverse, con todo el cuerpo dolorido tanto por la paliza recibida como por el peso de su absoluto fracaso social. Impulsado por la pura desesperación y quizá todavía aturdido por el golpe, levanta la vista hacia las dos chicas y vuelve a lanzar una petición desastrosa. Les ruega que le permitan hacerlo con ambas al mismo tiempo, empeorando todavía más el malentendido. Continúa siguiéndolas desesperadamente y les suplica que se detengan solo un momento, pero sus gritos únicamente aumentan el pánico de las chicas, que huyen del hombre al que ahora consideran un depredador peligroso. Cuando su postura defensiva finalmente lo obliga a detenerse, su frustración estalla y empieza a cuestionarse incluso el propósito de su propia existencia. Desde un lado, su mentora contempla la escena entre la lástima y la diversión, pensando que está completamente perdido si ni siquiera consigue aprender a relacionarse con las chicas antes de intentar dominar sus habilidades. La chica de dos coletas se enfrenta a él mostrando los dientes y declara que su paciencia ha llegado al límite, por lo que ha llegado el momento de resolver definitivamente sus cuentas pendientes. Sin embargo, él no tiene ningún interés en pelear y le explica frenéticamente que ahora mismo no dispone de tiempo para ocuparse de ella, algo que solo consigue enfurecerla todavía más. Antes de que pueda intentar pasar de largo, su mentora lo sorprende sugiriéndole que utilice su peculiar encanto sobre la chica. Incluso señala lo adorable que es y le insiste en que simplemente active su poder, dejando a Kaido completamente desconcertado ante los caprichos absurdos de aquella mujer y la situación imposible en la que lo ha metido. Sin decir una palabra más, la chica libera toda su furia e invoca un violento vórtice de viento en espiral que lo toma completamente desprevenido. La enorme intensidad de la magia crea una auténtica tormenta localizada directamente sobre su posición. La repentina ráfaga lo levanta del suelo y su grito de alarma queda ahogado por el rugido del viento mientras su cuerpo sale despedido de un lado a otro como una hoja atrapada en una tormenta. Todo a su alrededor se convierte en una confusa mezcla de tonos grises y blancos a medida que el vórtice gana fuerza. Desde el borde del caos, su mentora observa aquella magia giratoria con mirada crítica y comenta lo problemática que resulta una técnica tan poderosa e impredecible. Le advierte que tenga cuidado, aunque reconoce que la magia de aquella chica representa un obstáculo considerable para el que él no estaba preparado. El ciclón alcanza entonces su punto máximo de vergüenza. La brutal fuerza del viento atraviesa toda la zona y provoca gritos entre las chicas mientras su compostura literalmente desaparece con las ráfagas. Nadie queda a salvo y el enfrentamiento termina convertido en una escena de completo desorden azotado por el viento. Cuando finalmente el aire vuelve a calmarse, él aparece tirado en el suelo frente a las dos chicas, cuya furia ahora es incluso mayor. Ambas se alzan sobre él con el rostro completamente rojo de rabia y le gritan que es un absoluto idiota. Después de semejante desastre, cualquier confianza que pudieran haber tenido en él ha desaparecido por completo. Aoi y Mari permanecen firmes frente a él, mirándolo con absoluto desprecio y una expresión de justa indignación. Declaran que se ha convertido en enemigo de todas las mujeres y que ya no están dispuestas a tolerar su presencia. Después de semejante ofensa, ante una condena tan severa, él intenta desesperadamente defenderse y extiende las manos para demostrar su inocencia. Insiste en que todo lo ocurrido fue accidental y que jamás tuvo intención de hacerlo, pero sus palabras no sirven de nada y el enfado de las chicas parece aumentar todavía más. De repente, siente una oleada de poder y se pregunta si habrá activado sin querer alguna habilidad latente. La atmósfera cambia de inmediato. Las chicas que hace apenas unos segundos estaban furiosas ahora lo contemplan con un deseo casi depredador y comienzan a murmurar sobre el repentino atractivo que desprende. Bajo la influencia de aquella aura mágica, toda la furia de Imari desaparece y es sustituida por una emoción intensa, sonrojada y casi sin aliento. Aprieta los puños y abre mucho los ojos dominada por un deseo repentino, llegando incluso a ofrecerse a enseñarle cualquier cosa
que él quiera ver mientras las demás chicas permanecen igualmente embobadas. Al comprender que la situación acaba de empeorar todavía más, decide que su única alternativa es escapar. Zenji observa desde un lado con una expresión imposible de leer y se pregunta si finalmente ha aceptado su destino o si únicamente intenta retrasar lo inevitable. Instantes después, Kaido se ve obligado a correr a toda velocidad mientras una auténtica estampida de chicas enamoradas lo persigue por los terrenos de la academia. Zenji contempla la persecución con una sonrisa satisfecha, impresionada por la enorme escala de la habilidad que ha contribuido a liberar. Mientras el caos continúa, sus pensamientos se centran en el futuro y en la enorme influencia que ahora posee sobre el desarrollo del muchacho. Reconoce que, aunque su poder es impresionante, también podría escapar fácilmente de control si no recibe una orientación adecuada de su mano. Decidida a garantizar que alcance todo su potencial, opta por llevar la situación todavía más lejos. Con un salto lleno de confianza, activa su propia magia de lujuria y una fragancia hipnótica, dispuesta a darlo todo en su papel de mentora autoproclamada. Poco después, permanece de pie en medio de un mar de estudiantes dormidos, contemplando tranquilamente los resultados de su magia. Con absoluta naturalidad, comenta que, si alguna vez la habilidad de Encanto de Kaido vuelve a descontrolarse, hacer dormir a todo el mundo es una solución bastante fiable para neutralizar la amenaza. Después dirige nuevamente su atención hacia el joven y le pregunta si cree que su habilidad continúa activa. Él solo puede observarla maravillado, sorprendido por la enorme eficacia con la que neutralizó a toda la multitud en apenas un instante y preguntándose cuál será realmente el límite de su poder. Él se concentra en la sensación y comenta que, cada vez que utiliza ese poder, nota un calor muy particular acumulándose alrededor de los ojos. Al escucharlo, ella considera que ha superado satisfactoriamente el progreso de ese día, complacida al ver que empieza a reconocer mejor su propio estado y a seguir el flujo de su energía. Le explica que el primer paso fundamental para dominar una habilidad semejante consiste en aprender a distinguir perfectamente cuando permanece inactiva y cuando está funcionando. Con un guiño lleno de confianza, lo anima a seguir utilizándola, insistiendo en que solo la práctica constante y la familiaridad permitirán que termine comprendiendo realmente aquella sensación. A pesar de sus palabras, él continúa mostrando dudas y le recuerda el desastre absoluto provocado por sus instrucciones anteriores. Sin embargo, ella no cambia de postura y asegura que resulta imposible adquirir control sin sumergirse primero en la sensación del poder, por mucho caos que pueda generar al principio. También le advierte que dejarse dominar por el miedo únicamente frenará su progreso. Tiene que aprender a controlar completamente su don, en lugar de permitir que sea el poder quien lo controle a él. Pensando ya en el futuro, establece un nuevo punto de referencia para su entrenamiento, sorprendiéndolo con aquel repentino cambio de enfoque. Con total seguridad, declara que conseguirá dominar el Encanto en solo un mes. Después, pretende dedicar el resto del año a utilizar esas habilidades ya perfeccionadas para llevar a cabo una hazaña tan importante que consiga atraer la atención de los legendarios 7 sabios. La magnitud de semejante objetivo lo deja completamente sin palabras y sus ojos se abren de par en par ante algo que considera prácticamente imposible. Ella reconoce que normalmente alcanzar ese nivel de dominio requeriría mucho más tiempo, pero lo desafía a proponer una alternativa mejor teniendo en cuenta todo lo que está en juego. Al percibir sus dudas, le pregunta si acaso la posibilidad de formar parte de los sabios resulta demasiado intimidante para él. Kaido responde con dificultad, atrapado entre sus propias inseguridades y la intensidad con la que ella lo observa mientras cuestiona su verdadera determinación para alcanzarla. Sin embargo, verlo expresar sinceramente lo que piensa termina tranquilizándola. Admite que durante un instante llegó a creer que era un caso perdido, pero ahora está completamente comprometida y promete llevar su entrenamiento hasta el final, manteniendo intacta su determinación mientras lo prepara para todas las pruebas que vendrán. Después, ella observa cómo el joven levanta el puño con entusiasmo y proclama con una ambición recién descubierta, aunque todavía algo ingenua, que algún día entrará en las filas de los 7 sabios. Su entusiasmo es innegable, pero Zenji no puede evitar señalar que, antes de perseguir una meta tan elevada, quizá debería aprender primero algo tan básico como conversar normalmente con una mujer. De repente, aquel momento de entrenamiento es interrumpido por una voz conocida que pronuncia su nombre, sorprendiendo a ambos. Al girarse, encuentra a una joven sonriente acercándose con las manos juntas frente al cuerpo, claramente aliviada por haber conseguido encontrarlo. Está deseando contarle a su padre las noticias sobre sus avances y le pide que vaya con ella para comunicarle que finalmente ha descubierto cuál es su habilidad especial. Cuando él la reconoce, Zenji abre mucho los ojos con curiosidad, inmediatamente fascinada por el encanto de la recién llegada y exigiendo que le presente a aquella inesperada visitante. Bajo la luz de la luna llena, la noticia del descubrimiento de una nueva habilidad llega hasta una residencia tradicional. La palabra Encanto se pronuncia en voz baja, dando finalmente un nombre al poder que había permanecido oculto durante tantos años de búsqueda. Dentro del dojo, el maestro de la casa permanece sentado frente a sus alumnos con una expresión que mezcla desconcierto y entusiasmo. Confiesa que ni siquiera él había oído hablar jamás de una habilidad semejante y señala que, si incluso la directora desconoce sus características, entonces debe tratarse de algo realmente excepcional. Se pregunta en voz alta si ese encanto encajará con el riguroso entrenamiento de combate mágico estilo Tongein que han practicado durante tantos años, mientras el joven, centro de toda la conversación,
celebración. Permanece escéptico y se pregunta si toda aquella preparación agotadora habrá sido inútil. El maestro se inclina hacia adelante y su poderosa voz se llena de orgullo y emoción. Felicita al muchacho por haber abandonado su hogar siendo tan joven para dedicarse al entrenamiento y expresa una alegría casi paternal al saber que finalmente ha despertado su magia. A pesar de todos aquellos elogios, Kaido se mantiene centrado en lo práctico y exige una explicación clara sobre qué significa realmente esa misteriosa habilidad de encanto. De repente, el maestro se levanta lleno de energía y exige que haga una demostración. Quiere comprobar personalmente los frutos del entrenamiento de su alumno, ignorando por completo las frenéticas protestas y la evidente alarma del joven ante aquel inesperado desafío. Inmediatamente comienza una lucha caótica cuando el hombre mayor se abalanza sobre él, impulsado por una curiosidad imparable por experimentar el poder en primera persona. El estudiante intenta mantenerlo alejado desesperadamente y grita que todavía no puede controlar la habilidad y que resulta demasiado peligrosa como para utilizarla simplemente a modo de exhibición, pero sus súplicas son ignoradas mientras termina físicamente superado. Desde el exterior de la residencia, los sonidos del forcejeo resuenan en la tranquilidad de la noche. Se escuchan gritos de dolor y llamadas desesperadas pidiendo al maestro que se calme. Después, una repentina y extraña declaración de amor atraviesa todo el lugar, dando a entender que el encanto quizá ya haya surtido efecto de la manera más inesperada posible. Más tarde, el ambiente recupera cierta normalidad alrededor de una olla caliente que desprende vapor. La hija mayor ofrece una sincera disculpa por el comportamiento ruidoso e impredecible de su padre, mientras el invitado de honor, todavía recuperándose de todo lo ocurrido, le asegura que no ha pasado nada grave. Mientras continúa la comida, el maestro ríe sonoramente y reconoce el enorme impacto de una habilidad capaz de atraer inmediatamente la atención de los 7 sabios. La conversación gira entonces hacia la avalancha de acontecimientos que siguieron al descubrimiento, y las mujeres comentan cómo el consejo se llevó al joven prácticamente de inmediato, sin darle apenas tiempo para procesar el enorme cambio que acababa de producirse en su vida. Al observarlo ahora, las dos mujeres comparten un instante tranquilo y reflexivo. Recuerdan aquellos tiempos en los que era apenas un niño que dependía de ellas para todo, pero al verlo sentado entre ambas, no pueden evitar percibir una distancia cada vez mayor, comprendiendo que el nuevo camino que ha comenzado lo conduce hacia un futuro que ya no podrán compartir por completo. Una de ellas no puede contener una risita mientras se cubre la boca con una mano y pasa las páginas de viejos álbumes, recordándole burlonamente aquellos días en los que corría hacia ella llorando. Él, completamente avergonzado, le suplica desesperadamente que termine de una vez con aquel humillante viaje por sus recuerdos mientras todas sus antiguas debilidades quedan expuestas. Intenta recuperar la compostura e insiste en que ahora estará perfectamente bien, ya que por fin ha manifestado una habilidad de rango Fénix. Sin embargo, sus palabras no consiguen tranquilizar a las dos mujeres que están a su lado, quienes rompen a llorar y le suplican que permanezca cerca de ellas y jamás se marche, dejando claro con aquella reacción tan dramática cuánto valoran realmente su presencia. Esa determinación inquebrantable era algo que su maestro había reconocido mucho tiempo atrás durante sus agotadoras sesiones de entrenamiento. Incluso cuando los demás alumnos cedían ante el cansancio, la pura voluntad y perseverancia del muchacho destacaban por encima de todo, llevando al hombre mayor a creer que de verdad poseía el potencial necesario para formar parte algún día de los 7 sabios. De regreso al presente, el maestro contempla con orgullo cómo su hija y su amiga continúan mostrando su afecto de manera exagerada. Le recuerda al joven guerrero que siempre estarán allí para apoyarlo y animarlo, ofreciéndole un lugar al que regresar sin importar hasta dónde lo lleve su nuevo camino. Cuando cae la noche sobre la residencia, los sonidos de la celebración llenan los pasillos. Todos levantan sus copas en un brindis lleno de alegría y comparten un gran banquete para celebrar el trascendental descubrimiento del poder oculto del muchacho. Observando la fiesta desde un lado, el maestro y su esposa comparten un momento tranquilo de reflexión. Comentan lo naturalmente que el joven se ha integrado en sus vidas y señalan, con cierta diversión, que ellos parecen incluso más emocionados por su éxito que él mismo. El maestro reconoce para sí que muchas veces llega a olvidar que el muchacho no es su hijo biológico, porque lleva en el corazón la propia esencia de su linaje. Mientras el joven se relaja en un baño humeante, su carácter sincero y decidido sigue dejando una profunda impresión en la pareja que prácticamente lo crió como si fuera suyo. Más tarde esa misma noche, ella se acerca a sus padres con una seriedad completamente distinta a la habitual y se arrodilla formalmente sobre los tatamis. Con una expresión inusualmente solemne, les pregunta si pueden dedicarle unos minutos para hablar de un asunto de gran importancia relacionado con su invitado. La casa permanece tranquila bajo la luz de la luna, pero en el interior el ambiente cambia cuando ella revela el motivo de su preocupación. Sus padres la observan sorprendidos mientras comienza a hablar específicamente sobre el futuro del joven y sobre el camino que ahora se verá obligado a recorrer. Mientras tanto, él ya duerme profundamente después de todos los agotadores acontecimientos del día. Antes de quedarse completamente dormido, sus últimos pensamientos giran alrededor del despertar de su habilidad de encanto y del inesperado apoyo que recibió durante la reunión con el consejo. Permanece tumbado en la tranquilidad de su habitación, sintiendo todo el peso de las revelaciones del día. Aunque la celebración fue grandiosa, el camino que tiene por delante parece intimidante e incierto, y no puede evitar preguntarse si realmente
finalmente está preparado para afrontar los desafíos que vendrán. Los recuerdos de sus compañeros aparecen uno tras otro en su mente, recordándole toda la confianza que han depositado en su potencial. Sabe que toda la familia Tianjin está apoyándolo, y esas expectativas colectivas alimentan todavía más su determinación de alcanzar el rango de los 7 sabios. Pensar en Mai esperando que llegue a ascender hasta el rango Fénix le proporciona una última y poderosa chispa de motivación, disipando las dudas que todavía permanecían dentro de él. Bajo la atenta presencia de la luna llena, finalmente se acomoda en su futón, decidido a descansar para poder afrontar el entrenamiento del día siguiente con fuerzas renovadas. Mientras duerme profundamente, una extraña sensación comienza a devolverlo poco a poco a la consciencia. Se mueve ligeramente al sentir algo inesperadamente suave y cálido presionándose contra él en la oscuridad, y abre los ojos de golpe completamente confundido. Al despertar, descubre a Yui inclinada sobre él, a apenas unos centímetros de su rostro, con una expresión que mezcla deseo y vacilación. Ella murmura suavemente que no deberían estar haciendo algo así, aunque continúa permaneciendo muy cerca. La repentina intimidad lo sacude por completo, especialmente cuando las manos de Yui terminan apoyándose sobre su pecho, reforzando todavía más aquella protesta susurrada y llena de contradicción. Él retrocede bruscamente con el corazón acelerado mientras ella se sienta frente a él vestida con su yukata floral, mostrando una actitud inusualmente atrevida aunque claramente avergonzada. Yui se disculpa rápidamente por haber irrumpido de aquella manera y reconoce que su comportamiento fue inapropiado, pero explica que necesitaba desesperadamente hablar con él en privado. Cuando la sorpresa inicial desaparece, ambos se sientan juntos en la habitación silenciosa y la tensión pasa lentamente del pánico a la curiosidad. Entonces ella revela que ha venido para entregarle algo importante, algo que ha conservado durante mucho tiempo. Saca un sobre formal y explica que llevaba esperando hasta el día en que él finalmente pudiera utilizar magia para entregárselo. También añade que por fin consiguió el permiso de su padre para hacerlo. Sentada frente a él en medio de la tranquilidad nocturna, mantiene una expresión mucho más solemne de lo habitual mientras el joven observa fijamente el sobre entre sus manos. Él se pregunta si se tratará de una incorporación formal a las prácticas mágicas de la familia o, quizá, de una fría despedida ahora que su situación ha cambiado. Al abrir el documento, descubre que no se trata de ningún pergamino con técnicas mágicas, sino de un formulario de registro matrimonial que ya está parcialmente rellenado. La sorpresa lo deja completamente sin palabras, mientras ella permanece serena frente a él, clavándole una mirada tan intensa que el ambiente parece volverse pesado. Con un leve rubor extendiéndose por sus mejillas, finalmente rompe el silencio y confiesa que sus sentimientos hacia él llevan muchísimo tiempo creciendo. La vulnerabilidad de su mirada contrasta por completo con la actitud tranquila y controlada que suele mostrar. Él apenas consigue tartamudear su nombre, incapaz de creer lo que está escuchando, mientras ella continúa explicando que comprendió lo que sentía hace muchos años, aunque decidió mantenerlo oculto hasta que llegara el momento adecuado. El verdadero obstáculo siempre había sido la tradición. La larga historia y el prestigioso linaje de la familia Tengen prohibían estrictamente el matrimonio con cualquier persona incapaz de utilizar magia. Sin embargo, ahora que él finalmente ha despertado su poder, esa última barrera ha desaparecido y el camino para cumplir sus intenciones ha quedado libre. Abrumada después de contener durante tantos años aquellas emociones, ella lo abraza de repente con fuerza y presiona su cabeza contra sí mientras le susurra que lleva esperando este día desde que tiene memoria. Él intenta resistirse a aquella inesperada intimidad mientras su mente se llena de sospechas, convencido de que alguna clase de encanto o influencia mágica debe estar afectándola. Ella descarta inmediatamente esa posibilidad y asegura que su afecto es completamente real y no tiene nada que ver con ningún hechizo. Mientras tanto, él lamenta internamente la desaparición de aquella figura tranquila y casi fraternal que siempre había conocido. Para demostrar hasta dónde llega su obsesión, ella saca una cantidad absurda de documentos, formularios de matrimonio que ha estado rellenando diariamente durante años como forma de controlar el estrés. Sonríe radiante mientras elogia su sinceridad y todo el esfuerzo que siempre ha dedicado, mostrando una devoción que roza el fanatismo. Aterrorizado por la magnitud de toda aquella preparación, él intenta alejarse, pero ella lo persigue sin descanso y le suplica que comprenda que simplemente está perdidamente enamorada. Mientras él huye por los pasillos, ella continúa siguiéndolo muy de cerca y admite entre respiraciones agitadas que la personalidad reservada que había mostrado hasta ahora no era más que una fachada cuidadosamente construida. Allí termina revelando por completo sus verdaderos sentimientos y reconoce que la apariencia serena que mantuvo durante años finalmente se ha derrumbado, dejando al descubierto quién es realmente. Después de haber esperado tanto tiempo a que despertara su potencial mágico, declara que ya nada podrá detenerla, ni siquiera la posibilidad de que sus sentimientos estén siendo intensificados por su magia. Él solo puede observarla en silencio, completamente atónito, intentando procesar la repentina intensidad de aquella confesión, acercándose todavía más con una mirada desesperada pero llena de esperanza. Finalmente formula su petición definitiva y le suplica que la acepte como esposa. El peso de aquellas palabras lo sumerge en una confusión absoluta y su respiración se entrecorta mientras intenta determinar si realmente está presenciando una declaración sincera de amor o simplemente otro efecto secundario de su poder incontrolable. Ella, por su parte, queda desbordada por su propia valentía y empieza a llorar de felicidad y alivio mientras repite una y otra vez:
Cuánto lo ama, finalmente liberada del secreto que había guardado durante tanto tiempo. En el exterior, la tranquila noche de la residencia contrasta por completo con la tormenta emocional que se desarrolla dentro, dejando bajo la luz de la luna llena la incertidumbre de si todo aquello es amor verdadero o influencia mágica. Yui bloquea el camino de Kaido con una sonrisa alegre pero inquietantemente intensa, sus ojos brillando con una concentración perturbadora mientras le pregunta exactamente a dónde cree que está yendo. Se aferra a su brazo con desesperación y eleva la voz para exigirle que se case con ella inmediatamente, dejando a Kaido completamente horrorizado y a los demás estudiantes del patio escolar totalmente confundidos. Él intenta hacerla entrar en razón y sugiere que aquella repentina y abrumadora obsesión debe ser consecuencia de alguna magia de encanto. Sin embargo, ella rechaza la idea de inmediato, insiste en que sus sentimientos son perfectamente normales y asegura que puede demostrar de manera irrefutable que lleva enamorada de él desde hace muchísimo tiempo. Para su absoluto horror, saca una montaña gigantesca de álbumes y afirma que contienen un registro meticuloso de todos y cada uno de los días que han pasado juntos durante los últimos 10 años. Comienza a pasar las páginas con una energía casi maniática y señala emocionada fotografías vergonzosas de su infancia, incluyendo momentos que él creía completamente privados. Kaido le suplica desesperadamente que se detenga, abrumado por la enorme dimensión de su acoso. El joven permanece paralizado mientras asimila hasta dónde llega aquella obsesión, mientras los estudiantes cercanos murmuran incrédulos y se preguntan si incluso alguien tan refinada como la familiar de la legendaria Tengen Senpai también ha terminado sucumbiendo a su supuesta habilidad. Él le suplica que vuelva en sí, con la voz temblorosa al comprender por fin la gravedad de la situación y el aterrador poder que parece estar ejerciendo sobre quienes lo rodean. Al notar que su angustia es genuina, ella aparta la mirada con cierto arrepentimiento y admite que quizás se dejó llevar demasiado por el entusiasmo. En voz baja, añade que no quiere convertirse en una carga para él. Después lo conduce suavemente hasta un asiento y con una insistencia extraña, le entrega un bolígrafo junto con un documento. Él empieza a mirarla con creciente desconfianza y se pregunta en voz alta si la misteriosa influencia mágica que nublaba su mente finalmente ha desaparecido o si este nuevo comportamiento es algo completamente distinto. Antes de que pueda procesar su respuesta, ella anuncia triunfalmente que el documento ya está firmado. Sus ojos se abren de horror al darse cuenta de que, en medio de aquel momento impulsivo, acaba de poner su nombre en un registro matrimonial. De inmediato arrebata el papel y lo rompe en pedazos, dejándola visiblemente consternada e incrédula. Él sigue descargando toda su frustración y afirma que la figura casi fraternal que conocía jamás habría recurrido a métodos tan tramposos para engañarlo. Sin embargo, ella no se da por vencida. Su expresión se endurece mientras muestra una gruesa pila de formularios idénticos y promete utilizar todos los trucos de artes marciales que conoce para garantizar su unión. Con un movimiento repentino y explosivo, salta por los aires e invoca las técnicas secretas del estilo de combate mágico de su familia. Entonces desata una auténtica ráfaga de registros matrimoniales, creando un torbellino de papeles que llena el aire como una tormenta de pétalos blancos y deja al muchacho completamente atónito ante lo absurda y descomunal que resulta su determinación. Mientras las hojas continúan girando a su alrededor, ella se prepara para ejecutar su movimiento final, con los ojos ardiendo de una resolución aterradoramente concentrada. Observa cómo la tormenta de documentos termina asentándose y forma un círculo completo de papeleo legal alrededor de él. Entonces se planta frente al joven y con una voz cargada de una dulzura inquietantemente segura, proclama que su destino como marido y mujer ya es inevitable. Ella lo observa fijamente mientras él baja la mirada hacia el suelo y contiene la respiración al comprender la verdadera naturaleza de la trampa. Cada una de las hojas repartidas por el suelo ha sido colocada con absoluta precisión, de modo que su sello personal, que aparentemente cayó de su bolsillo, ahora descansa directamente sobre la línea de firma de un nuevo formulario. Él queda inmóvil mientras ella explica, con una sonrisa triunfal, el funcionamiento de su técnica de bloqueo matrimonial. Ha distribuido los documentos como si fueran abrojos tácticos. Cualquier movimiento que haga provocará que su sello presione una de las hojas, vinculándolos legalmente para siempre. Ella observa incrédula cómo él simplemente se da la vuelta y se marcha, pisando con fuerza los documentos y haciendo que los sellos queden invalidados por pura indiferencia. La chica se desploma llorando y lamentándose por su crueldad, mientras él solo puede concluir que aquella magia obsesiva sigue estando completamente activa. Ambos continúan discutiendo acaloradamente y sus voces resuenan por el pasillo de la escuela. Él exige una explicación para ese comportamiento irracional, mientras ella sigue sin entender cómo puede resultarle tan difícil aceptar su deseo de casarse con él. Plantada frente a él, su voz tiembla entre el dolor y la desesperación mientras le exige saber por qué continúa rechazándola después de todo lo que ha hecho. Incluso se pregunta en voz alta si su corazón ya pertenece a otra persona, abriendo mucho los ojos ante el miedo de que esa posibilidad sea cierta. Presionado por unas preguntas tan intensas, él tiene dificultades para encontrar las palabras adecuadas y termina admitiendo que no necesariamente existe otra persona, aunque la conversación deriva hacia una misteriosa promesa que hizo hace mucho tiempo a alguien en particular. Ante su vacilación, ella se lleva un dedo al mentón e intenta recordar si hay algún rostro concreto que encaje con la descripción de aquella persona a la que él hizo esa promesa. Mientras distintas posibilidades pasan por su cabeza,
cabeza, empieza a desarrollar una frenética deducción interna, preguntándose si se tratará de alguien a quien conoce desde incluso antes que a ella o quizá de una rival que también aspira a alcanzar un rango elevado. De repente, una oscura conclusión se apodera de ella. Sus ojos pierden todo brillo mientras se concentra en una única y escalofriante pregunta. ¿Esa misteriosa persona pertenece a su propia escuela? Se lanza hacia adelante hasta dejar su rostro a escasos centímetros del suyo y le exige la verdad con una intensidad casi depredadora, provocando que él retroceda genuinamente aterrorizado ante aquel brusco cambio de actitud. Su presencia asfixiante se rompe de repente cuando una fuerte ráfaga de viento atraviesa el lugar y levanta por los aires cientos de formularios matrimoniales. Mientras ella desaparece a lo lejos, él permanece observando en absoluto silencio, pensando en lo irreconocible que se ha vuelto. A pesar de todo el caos que acaba de provocar, él no puede evitar reconocer que Yui es objetivamente hermosa y que posee muchas cualidades que, en circunstancias normales, la harían increíblemente atractiva, aunque sus métodos actuales resulten abrumadores. Mientras intenta ordenar esos sentimientos contradictorios, sus pensamientos se desvían inesperadamente hacia otra mujer. Eso lo lleva a cuestionarse cuál es realmente la naturaleza de lo que siente por Mai. Mientras Moko observa su expresión distraída con una sospecha cada vez mayor, Kaito permanece solo con sus pensamientos, atrapado entre los recuerdos de sus amigas de la infancia. Mira su propia mano y empieza a cuestionar su corazón. ¿Realmente solo quiere cumplir la promesa que hicieron de permanecer juntos? ¿O existe en él un deseo más profundo que va más allá de la simple amistad? Su monólogo interno se rompe de golpe cuando una presencia repentina hace que el corazón le golpee con fuerza contra el pecho. Un sudor frío recorre su cuerpo mientras continúa luchando con el peso de aquella promesa incumplida y con lo que realmente podría significar para el futuro de ambos. Antes de que pueda terminar de procesar sus sentimientos, Yui aparece corriendo por el pasillo de la escuela detrás de él. Le grita que escapar es propio de cobardes y deja claro que esta vez no piensa permitir que huya. Con una mirada concentrada, activa una técnica mágica del estilo Tongein y su cuerpo se vuelve borroso mientras ejecuta su paso supremo. En apenas un instante recorre toda la distancia y aparece justo frente a él con tal fuerza que levanta una nube de polvo. Kaito solo puede observarla incrédulo ante semejante velocidad, comprendiendo que, cuando se pone seria, su fuerza resulta abrumadora. Ella le exige que deje de escapar de una vez y escuche lo que tiene que decir, pero la tensa confrontación se interrumpe bruscamente cuando Zenji aparece desde las sombras y rodea a Yui con los brazos en un abrazo provocador. Los ojos de Yui se abren de par en par, completamente desprevenida ante aquel repentino contacto tan íntimo. Con un saludo alegre, la recién llegada explica que no pudo resistirse a investigar el interesante alboroto que estaban causando. Moko observa toda la escena con absoluta confusión mientras el ambiente pasa de una persecución a un encuentro social completamente caótico. Zenji continúa provocando a la avergonzada chica, recorriendo su cuerpo con las manos y declarando que encaja exactamente con sus gustos. Yui intenta conservar la compostura y le suplica que se detenga, mientras Kaito contempla aquella embarazosa escena con el rostro completamente rojo. Finalmente, Zenji decide dejarla en paz y dirige su atención hacia el joven. Le informa de que mañana tendrá que estar preparado para utilizar su habilidad al máximo. Considerando que ya se ha divertido suficiente por ahora, declara que ha llegado el momento de que el entrenamiento comience. Les insiste en que no pierdan más tiempo y revela que la directora le ha concedido permiso explícito para utilizar los poderes especiales de Kaito siempre que ella se encuentre presente. Él se queda completamente inmóvil, sorprendido tanto por el repentino cambio de prioridades como por el carácter oficial de aquella orden. Moko entrecierra los ojos al comenzar a sospechar que la propia habilidad de Zenji podría haber estado influyendo durante todo el día en el extraño comportamiento de Yui. Sin embargo, Yui se mantiene completamente firme y rechaza la necesidad de seguir entrenando o utilizando habilidades, recordándoles a todos que, después de todo, ella y Kaito van a casarse. Se mantiene segura mientras la conversación gira hacia su repentina confesión, y Zenji cuestiona si ese amor es realmente auténtico. Kaito está visiblemente alterado, incapaz de creer que semejante declaración pueda ser sincera, mientras Mai observa tranquilamente y señala que no existe ningún indicio de influencia mágica. Continuando con su análisis, la chica de expresión estoica explica que no hay absolutamente ningún rastro de encanto afectando la mente de su amiga. Por lo tanto, concluye que aquella confesión nació completamente de su propia iniciativa, dejando al joven observándola con los ojos muy abiertos mientras asimila el peso de semejante revelación. La mujer mayor descarta de repente aquella conversación seria con una sonrisa juguetona y anuncia que ha llegado el momento de dejar de hablar de magia y comenzar un banquete. Los demás quedan sorprendidos ante el brusco cambio de tono, pero ella insiste en que entrenamiento y celebración deben ir siempre de la mano. Él permanece paralizado, con la mente funcionando a toda velocidad mientras intenta aceptar la posibilidad de que los sentimientos de Yui sean auténticos. Los recuerdos de su extraño comportamiento y de toda aquella conversación sobre matrimonio regresan de golpe, obligándolo a enfrentarse a una realidad que jamás había esperado. De repente, el ambiente cambia cuando la chica rubia se lanza hacia adelante a una velocidad increíble, utilizando el paso supremo del estilo de combate mágico Tongein. Antes de que los demás puedan siquiera reaccionar, lo levanta del suelo de un movimiento. Su rostro refleja una determinación feroz. Aferrándose firmemente a él, deja clara su postura, no permitiendo
permitirá que nadie, ni siquiera uno de los 7 sabios, se lo lleve. Aquella demostración de pasión juvenil parece divertir aún más a la observadora, que contempla el drama con un brillo travieso en la mirada. Atrapado tanto literal como metafóricamente en medio de aquella situación, él siente como el corazón le golpea violentamente contra el pecho. La tensión entre las dos mujeres alcanza rápidamente su punto máximo y Kaito solo puede preguntarse cómo una simple sesión de entrenamiento terminó convirtiéndose en una confrontación tan caótica. Mai se mantiene firme en el pasillo de la escuela, con la mirada fija en la mujer que tiene delante. Admite a regañadientes cierto respeto por la serenidad de una integrante de los 7 sabios, señalando que la otra mujer no se ha movido ni un centímetro. Sin embargo, la sabia no parece impresionada y responde con frialdad que no tiene ningún interés en un entretenimiento tan trivial. Ella estalla en una mezcla de celos y determinación, declarando que piensa arrastrar al joven hasta el ayuntamiento para formalizar su matrimonio de una vez por todas. En completo contraste, la mujer mayor se aferra a él con una sonrisa juguetona e insiste en que su entrenamiento es la única prioridad. Atrapado entre ambas, él solo puede observar con los ojos muy abiertos mientras comienza aquel absurdo tira y afloja. La disputa se intensifica cuando ella intenta separarlo de su rival, acusándola de ser demasiado atrevida. La sabia simplemente se ríe de la idea del matrimonio, calificándola de aburrida y afirmando que una forma de vida mucho más aventurera resulta superior. En medio de la discusión, el muchacho grita de auténtico dolor mientras ambas tiran de él en direcciones opuestas. De repente, un impacto seco rompe toda la tensión y atrae inmediatamente la atención de todos. Aunque el joven continúa atrapado entre los brazos de la sabia, el ambiente cambia por completo, pasando de una discusión absurda al borde de una verdadera confrontación. Volviendo a concentrarse en el asunto principal, la sabia le asegura al muchacho que ella se encargará de la situación. Pretende aprovechar el enfrentamiento que está a punto de comenzar como una demostración, practicando su encanto sobre la multitud que los rodea mientras se ocupa de la insistente estudiante. Ella se niega a quedarse de brazos cruzados mientras un poder tan manipulador es utilizado frente a todos y protesta en voz alta, ignorando sus palabras. La sabia le indica al joven que preste mucha atención a la sensación de la magia mientras empieza a agitarse en el ambiente, preparándose para luchar. La chica adopta una postura de combate e invoca el nombre del estilo marcial de su familia. La sabia permanece completamente tranquila y le advierte en tono burlón que no intente ir demasiado lejos. Mientras tanto, el muchacho sigue totalmente desconcertado, atrapado entre las exigencias de su autoproclamada mentora y la chica que insiste en convertirse en su futura esposa. Con un grito feroz, ella se lanza hacia adelante y su puño parece cargarse de intención mientras ejecuta un ataque al que llama puño de la justicia. La sabia se prepara para recibirlo mientras el aire crepita por la repentina liberación de energía mágica. La estudiante la observa incrédula cuando su oponente levanta simplemente un dedo y propone una apuesta. Quien gane el combate podrá quedarse con Kaido como premio. Antes siquiera de que consiga procesar lo absurdo de aquella propuesta, la otra mujer se lanza hacia adelante y declara que ahora el impulso de la batalla está de su lado. Desde un costado, el joven contempla todo completamente confundido, preguntándose si aquello es realmente la habilidad de encanto sobre la que le habían advertido o si está presenciando un auténtico duelo de alto nivel entre poderosas usuarias de magia. La desafiante sabia se mueve con una elegancia casi depredadora, plenamente consciente de su condición como una de los 7 sabios. La estudiante, por su parte, comprende que está enfrentándose a un talento incomparable que supera incluso el prestigio de su propia familia. Con un grito agudo, la chica ataca. Sus movimientos se convierten en un borrón de velocidad, haciendo que incluso los espectadores reunidos tengan dificultades para seguir la enorme intensidad del intercambio. A pesar de todos sus esfuerzos, no consigue acertar ni un solo golpe y empieza a frustrarse cada vez más mientras su rival se burla de la ropa que lleva y de lo reveladoras que resultan sus patadas cuando se eleva por los aires. La pelea adquiere entonces un giro extraño y humillante, ya que la sabia esquiva todos sus ataques con absoluta facilidad y aprovecha cada apertura para tocar y provocar a su rival con una familiaridad completamente descarada. Después de jugar suficientemente con su oponente, la mujer retrocede con una sonrisa satisfecha, dejando a la estudiante temblando entre el agotamiento y una indignación completamente justificada. Entonces se acerca y le susurra una propuesta escandalosa. Quizá en el futuro las tres podrían encontrar una manera de divertirse juntas con el muchacho. Acto seguido, la sabia le da un rápido y juguetón beso en la mejilla, dejándola completamente paralizada por la sorpresa mientras declara que sus afectos no conocen límites de género. Con un brillo travieso en los ojos, observa como su rival rompe a llorar y grita que ha sido mancillada. Los desesperados lamentos de la chica resuenan por los terrenos de la escuela, atrayendo las miradas confundidas y horrorizadas del joven y de sus compañeros. Como respuesta a semejante humillación, ella adopta una postura baja y poderosa, con los ojos ardiendo de determinación. Anuncia que utilizará la cuarta forma del combate mágico estilo Tongan, el manto celestial de la fortaleza, decidida a no contenerse ni siquiera contra una de los 7 sabios. Al ver la intensidad con la que se está preparando, el joven lanza una advertencia desesperada, temiendo que una técnica tan letal pueda llegar a matar a la mujer de la que supuestamente debería estar aprendiendo. Le ruega que se detenga, pero ella permanece completamente concentrada, convencida de que cualquier cosa inferior a su máximo poder ni siquiera conseguiría hacerle un rasguño. Rival. Sin embargo, la mujer que está a punto de
recibir el ataque simplemente sonríe, mostrando más diversión y expectación que miedo. Acepta el desafío encantada, claramente fascinada por el espíritu feroz de la chica y por su disposición a enfrentarse a ella. Con un grito cargado de determinación, la joven libera todo su poder y promete destruir cualquier cosa que se interponga en su camino hacia la felicidad. La fuerza de su magia es tan brutal que abre un enorme cráter en la tierra, una violenta demostración de la filosofía que guía su poder. Se lanza hacia adelante con el puño envuelto en una energía destructiva semejante a la de un dragón, pero su rival ya está preparada y activa con absoluta calma una forma especializada de magia diseñada para explotar el deseo y las sensaciones como forma de contrarrestar el detalle. Antes de que el golpe consiga impactar, las manos de la mujer se convierten en un borrón de movimiento y ejecutan una serie implacable y abrumadora de toques que denomina caricia infinita. El feroz grito de la chica se transforma rápidamente en un chillido agudo e incoherente mientras la sobrecarga sensorial la deja completamente incapacitada. Apenas unos instantes después, la guerrera que antes estaba llena de furia se ha convertido en una figura temblorosa y completamente sonrojada. Con todo su orgullo destruido, se inclina profundamente y con la voz temblorosa suplica recibir más instrucciones, sustituyendo toda su hostilidad anterior por una repentina e intensa devoción hacia la mujer que acaba de derrotarla. Al revisar un dispositivo que lleva en la mano, la vencedora se da cuenta de repente de que llega tarde a otro compromiso. Con total naturalidad, resta importancia a todo lo sucedido, comenta que tiene una cita con unas modelos y comienza a prepararse para marcharse, sin preocuparse en absoluto por el caos que deja detrás. Entonces se eleva por los aires, dejando al joven de pie entre el polvo y completamente confundido. Él le grita preguntando qué ocurrió con el entrenamiento que le había prometido, pero ella únicamente le dedica una alegre despedida mientras desaparece en la distancia. Antes de irse, menciona que su aprendiz llegará en cualquier momento para encargarse de ellos mientras esté ausente. La noticia sorprende al joven, que no esperaba que tuviera a otra persona preparada para asumir su entrenamiento de forma tan repentina. Mientras se aleja, agita alegremente la mano y expresa su deseo de que todos se lleven bien durante su ausencia. Él intenta llamarla, quizá para pedirle más explicaciones, pero ella ya se dirige hacia su siguiente compromiso. De pronto, un poderoso hechizo de restauración resuena por toda la zona y el gigantesco cráter abierto en el suelo desaparece en un instante. Entre la energía remolinada de la reparación, una nueva figura se acerca y pregunta si el joven que tiene delante es realmente Kaido Miyami. La recién llegada se presenta como Ayanium Saki, la aprendiz que acababan de mencionar. Lo saluda con una energía alegre y brillante, mientras Kaido y su compañera permanecen completamente sorprendidos, incapaces de reconciliar su apariencia juvenil y discreta con la magia de altísimo nivel que acaba de utilizar. Mientras permanece frente a él, Kaido no puede evitar fijarse en su atrevida elección de ropa y se pregunta en silencio hasta qué punto un atuendo tan ajustado resulta práctico para una usuaria de magia. Ella, sin embargo, parece totalmente ajena a la atención que provoca su presencia física y se concentra únicamente en las personas que ahora debe supervisar. La presentación formal termina bruscamente cuando pierde el equilibrio y deja escapar un grito sorprendido, mientras cae hacia adelante con una fuerza inesperada. Termina chocando directamente contra él y lo derriba, quedando encima de su cuerpo. Kaido intenta recuperar el aire, completamente abrumado por aquel repentino e íntimo contacto físico, mientras su mente trata de comprender el nuevo giro caótico de los acontecimientos. Muerta de vergüenza por su propia torpeza, empieza a disculparse frenéticamente mientras todavía permanece tendida sobre él. Kaido solo puede mirarla completamente aturdido, sintiendo como una ominosa sensación se apodera de él al comprender que su vida está a punto de complicarse muchísimo más. Moko se acerca a Kaito mostrando una mezcla de humildad y entusiasmo. Se disculpa por la torpeza de antes, pero expresa una sincera emoción por haber recibido la responsabilidad de orientarlo dentro de la escuela. Kaito, sin embargo, queda algo desconcertado ante la idea de que ella vaya a vigilarlo. Moko cambia rápidamente de tema y anuncia que comenzará enseñándole los fundamentos del control mágico, concretamente cómo activar la habilidad conocida como encanto. Mientras se preparan para comenzar, su vestimenta atrae inmediatamente las miradas sorprendidas de quienes están cerca. Mai Mai y otros estudiantes empiezan a murmurar sobre lo provocativo que resulta su suéter ceñido, preguntándose quién permitiría algo semejante dentro del campus. Kaito también queda desprevenido y su mirada se detiene inevitablemente en aquel inesperado aspecto. Ella se apresura a aclarar la situación y explica, algo avergonzada, que jamás habría escogido voluntariamente una ropa tan reveladora. Fue Ayan quien la obligó a llevarla. Kaito intenta mantener la compostura, aunque no puede evitar comentar lo increíblemente fina que parece ser la tela. De repente, con una pequeña explosión de energía mágica, su ropa cambia instantáneamente y vuelve a aparecer con su uniforme escolar habitual. La enorme velocidad de aquella transformación deja a Kaito completamente sorprendido y le hace comprender que la capacidad mágica de la chica debe ser mucho mayor de lo que había supuesto inicialmente. Sin perder un solo instante, ella le toma de la mano y empieza a llevarlo hacia la zona de entrenamiento, impaciente por comenzar la lección sobre control mágico. En medio de sus prisas, una ráfaga repentina de viento levanta su falda, haciendo que él grite alarmado para advertirle que tenga cuidado. Una vez que ambos se tranquilizan, ella le explica el método que utilizarán durante el entrenamiento. Su intención es introducir directamente parte de su propia energía mágica en su cuerpo para que
pueda sentir físicamente cómo circula el poder. También le aclara que el Encanto es una habilidad muy particular, caracterizada por un flujo mágico específico que solo aparece cuando la técnica se activa realmente. Él se sienta en el suelo con las piernas cruzadas mientras ella se coloca detrás para comenzar la transferencia de energía. En cuanto la magia empieza a recorrer su cuerpo, una sensación repentina y aguda lo atraviesa, provocándole un jadeo de sorpresa al comprender lo que está sintiendo. El proceso resulta mucho más intuitivo de lo que esperaba. Ella lo anima y le explica que esa sensación tan particular alrededor de los ojos es precisamente la señal definitiva de que la habilidad de Encanto se ha activado correctamente. Él la observa profundamente impresionado por su capacidad y dedicación. Piensa en lo paciente y cercana que resulta, y en lo sencillo que hace comprender conceptos mágicos bastante complejos. Entonces, con una expresión decidida, ella anuncia que ha llegado el momento de llevar el entrenamiento al siguiente nivel. Empieza a canalizar una nueva oleada de energía mágica y su cuerpo queda envuelto por un tenue resplandor, mientras le pide que perciba el poder que circula a través de ella. Sin embargo, él descubre que concentrarse en la lección es prácticamente imposible, abrumado por su cercanía y por la intensidad del momento. De repente, la energía se descontrola y ella deja escapar un grito de sorpresa cuando la descarga mágica sacude a ambos. Al comprender que aquella estimulación ha sido demasiado intensa para un principiante, comienza a comprobar frenéticamente si él se encuentra bien. Presa del pánico, se lanza hacia adelante y termina inmovilizándolo contra el césped mientras se disculpa desesperadamente por no haberse contenido. Su voz tiembla de preocupación y promete curar cualquier herida que pudiera haberle provocado por haberse dejado llevar demasiado. Fuera del edificio escolar, el aire se llena con el eco de sus frenéticas disculpas y los intentos del muchacho por calmar toda aquella situación. La estructura permanece silenciosa, en completo contraste con el caos emocional que se desarrolla a pocos metros. Después de regresar rápidamente a su uniforme escolar, ella permanece temblando con los ojos llenándose de lágrimas y se lamenta de que siempre termina arruinándolo todo. Cuando se pone nerviosa, a pesar de que él intenta tranquilizarla, incluso un sencillo hechizo de recuperación sale mal. En lugar de curarlo, le provoca una dolorosa descarga eléctrica. Decidida a compensar su error, comienza a lanzar una sucesión de hechizos, pero el pánico convierte cada uno en un nuevo desastre, desde pequeños tornados hasta explosiones de fuego. Él queda atrapado en medio de aquella tormenta elemental y grita de dolor mientras la supuesta magia curativa no hace más que aumentar su sufrimiento. Cuando finalmente el caos termina, ella permanece completamente inmóvil y en estado de shock, con una expresión vacía mientras comprende la magnitud de su fracaso. Él se encuentra a su lado, maltrecho, aunque mucho más preocupado por el estado emocional de la chica que por su propio dolor. Finalmente, ella se derrumba y cae al suelo llorando desesperadamente por lo inútil que se considera. Él la observa y comprende que, aunque posee un talento mágico enorme, su ansiedad paralizante y su torpeza pueden convertirla en un peligro tanto para sí misma como para quienes la rodean. Cerca de allí, Sam escucha todo el alboroto y gruñe molesto, sospechando inmediatamente que el chico del Encanto está involucrado en otra alteración pública. Frustrado por el ruido constante proveniente del patio, se dirige hacia el lugar. Cuando llegan, encuentran a la joven completamente inconsolable sobre el césped. Los estudiantes que empiezan a reunirse reconocen rápidamente su identidad como Yumsaki-san. Al verla en aquel estado, deciden que lo mejor será llevarla a un lugar más privado antes de que su crisis atraiga todavía más atención indeseada. Desde las ventanas de la escuela, varios estudiantes observan la escena y sus voces forman un murmullo cargado de rumores maliciosos. Comentan que supuestamente la familia Satome tuvo que hacerse cargo de ella después de que, durante la primaria, utilizara una habilidad de captivate para engañar a todos los chicos y hacer que se enamoraran de ella. Desde arriba continúan atacándola verbalmente y preguntándose hasta qué punto puede caer alguien que posee un poder tan seductor. Se burlan de la idea de que Charm y Captivate puedan trabajar juntos y cuestionan abiertamente qué está haciendo alguien como ella dentro de los terrenos de la escuela. Al escuchar aquellas palabras crueles, la joven comienza a temblar violentamente, con los hombros sacudiéndose bajo el peso de todas aquellas acusaciones. A su lado, el muchacho de cabello oscuro observa completamente confundido, incapaz de comprender realmente de dónde proviene todo el odio que están lanzando desde las ventanas. Ella baja la mirada mientras las lágrimas empiezan a acumularse en sus ojos y susurra que jamás ha utilizado su habilidad para manipular a nadie. Sin embargo, eso nunca ha importado. Todos la odian únicamente por poseer ese poder y dan por sentado que tarde o temprano terminará utilizándolo en su propio beneficio. Su rostro se contrae en una expresión de puro sufrimiento mientras las lágrimas recorren sus mejillas y grita que ella jamás quiso tener esa habilidad. Toda la injusticia acumulada termina convirtiéndose en una súplica desesperada y entre sollozos para que alguien la comprenda, aunque parece que nadie está dispuesto a escucharla. Al verla sufrir, el chico intenta acercarse para consolarla, pero los observadores únicamente se irritan todavía más y exigen que ambos abandonen inmediatamente el lugar. Para ellos, toda aquella situación no es más que una molestia, y su absoluta falta de empatía crea una barrera de hostilidad alrededor de los dos estudiantes. Finalmente llega a su límite, se gira bruscamente hacia las ventanas y les grita a todos que se callen. Su repentino estallido de rabia protectora deja al grupo en silencio, mientras sus ojos arden con una intensidad feroz y desafía a cualquiera que tenga algo que decir a Bahari, enfrentarlo directamente. Sin esperar ninguna respuesta
respuesta, el joven toma a la chica de la mano y le pide que lo siga, decidido a sacarla cuanto antes de aquel ambiente tóxico. Ella lo acompaña casi sin pensar, todavía tan sorprendida por su reacción que por un momento su tristeza queda en segundo plano mientras ambos se alejan de las miradas acusadoras de sus compañeros. Cuando alcanzan la relativa seguridad de un pasillo tranquilo, él se detiene para recuperar el aliento y comprueba con alivio que aquella extraña aura mágica ya no parece emanar de ella. Le pregunta si realmente ha desaparecido, esperando que la crisis inmediata haya terminado y que por fin esté recuperando la calma. Entonces ella comienza a contarle la larga historia detrás de aquellos rumores. Explica que descubrió su habilidad Captivate cuando estaba en tercer grado y que desde ese momento intentó ocultarla. A pesar de todos sus esfuerzos, las historias que aseguraban que utilizaba su poder para seducir a los chicos la persiguieron durante años, convirtiéndose en una carga que tuvo que soportar en silencio hasta ahora. Le revela que el acoso constante terminó volviéndose insoportable, hasta el punto de hacer que dejara de asistir por completo a la escuela. Todo continuó así hasta que un encuentro fortuito cambió su vida. Al recordar su pasado, admite que, aunque siempre quiso ayudar a otras personas como a Yanchon o incluso a él, siente que hasta ahora lo único que ha conseguido ha sido empeorar las cosas. Antes de que pueda hundirse todavía más en sus propias dudas, él la interrumpe con firmeza y le dice que está completamente equivocada sobre su propio valor y que no ha fracasado en absoluto. Continúa elogiando su impresionante talento mágico y lo claras que resultan sus explicaciones, señalando que gracias a ella consiguió reconocer con enorme rapidez cuando se activaba su habilidad de encanto. Al escuchar esas palabras, ella siente un profundo alivio al comprender que por fin ha encontrado a alguien de su misma edad que entiende de verdad la carga que lleva sobre los hombros. Entonces él le hace una petición sincera como alumno y le pide que continúe siendo su profesora, prometiendo que, si los demás estudiantes vuelven a atacarla como antes, él mismo intervendrá para protegerla. Una tenue luz de esperanza aparece en sus ojos cuando levanta la mirada hacia él, profundamente conmovida por aquella inesperada bondad y determinación. Mientras ambos caminan juntos por el silencioso corredor, ella confiesa que sus palabras le han proporcionado una felicidad auténtica, con una determinación completamente nueva. Declara que superará sus propios miedos y hará todo lo posible por llegar a ser tan fuerte como Kaido. Le devuelve la sonrisa y promete hacer cuanto esté en sus manos para ayudarla a dominar su magia, incluso si en el proceso termina cometiendo algunos errores. La observa sonreír llena de una nueva confianza, con las manos entrelazadas sobre el pecho, mientras expresa su entusiasmo por comenzar aquella asociación y trabajar juntos. Pero ese momento de conexión se rompe de repente cuando ella jadea al recordar algo importante. Había olvidado realizar un trámite en la oficina de la escuela relacionado con su traslado. Sale corriendo inmediatamente y él se queda atrás, sintiendo como su pulso se acelera con fuertes latidos en el pecho, hasta el punto de preguntarse si la magia Captivate todavía estará ejerciendo algún efecto sobre sus pensamientos se interrumpen cuando las prisas de la chica terminan jugando en su contra. Su zapato se engancha en la superficie pulida y ella tropieza de repente, cayendo al suelo con un agudo grito de dolor. Al escucharla caer, él corre inmediatamente para ayudarla, pero el intento de rescate acaba convirtiéndose en un torpe enredo de brazos y piernas. Termina tendido de forma incómoda encima de ella mientras la chica se disculpa por su torpeza, pero la vergüenza de ambos se interrumpe de golpe cuando una voz firme y exigente pregunta qué demonios están haciendo. Al levantar la mirada, descubren que están bajo la severa mirada de la máxima autoridad de la escuela. La directora permanece de pie frente a ellos, imponente y con una expresión imposible de leer, mientras a su lado Mai Mai observa toda la escena con una frialdad silenciosa que ha sustituido por completo su habitual serenidad. El peso de la desaprobación de ambas cae sobre el de inmediato. Presa del pánico, apenas consigue balbucear el nombre de Mai Mai, con el rostro completamente pálido mientras ella lo atraviesa con una mirada helada capaz de congelarle el alma. El aula vibra entre la curiosidad y los juicios silenciosos cuando el instructor anuncia la llegada de un nuevo estudiante a la prestigiosa clase de rango Raven. Explica que el alumno ha ascendido desde el rango a Techrin después de imponerse en un duelo decisivo, una hazaña poco común que consigue captar inmediatamente la atención de todos sus compañeros. Él permanece frente a la clase, con el rostro cubierto de sudor y pura vergüenza mientras anuncian su nombre, Mai Mai Kaido. El peso de aquel ascenso repentino y las miradas intensas de sus nuevos compañeros lo abruman tanto que una simple presentación termina sintiéndose como un auténtico juicio público. Después de la presentación, queda completamente alterado al recordar que Moka desapareció antes de que pudiera ofrecerle siquiera una explicación. No consigue quitarse de la cabeza la mirada que ella le dirigió anteriormente, una expresión cargada de dolor o traición que lo impulsa a encontrarla cuanto antes y aclarar todo antes de que el malentendido empeore. Sigue hundido en una espiral oscura de pensamientos, con el rostro cada vez más serio mientras considera todo el daño que ya se ha producido. Sabe que los rumores se extenderán como un incendio después de lo que ella presenció y teme que la frágil promesa que compartían termine destruida por las conclusiones que seguramente habrá sacado sobre él. Su aura sombría e intimidante empieza a incomodar visiblemente a los estudiantes que lo rodean, hasta el punto de que un compañero cercano le ofrece una nerviosa disculpa simplemente por estar cerca. Cuando otro intenta iniciar una conversación sobre el funcionamiento de la magia de encanto, él responde con una mirada feroz, demostrando que su paciencia se ha agotado por completo. De repente,
repente, un alboroto estalla en el exterior y el resto de la clase corre hacia las ventanas entre murmullos emocionados. Él permanece inmóvil en su sitio, cada vez más frustrado porque el caos constante de aquella jornada escolar sigue apartando su atención de la única persona con la que realmente necesita hablar. El origen de toda aquella emoción es Mai Mai, que atraviesa el patio de la academia con una seguridad y una elegancia prácticamente inalcanzables, dejando impresionado a todo el alumnado. Al verla, comprende que esta podría ser su oportunidad para enfrentarse al origen de sus problemas actuales y solucionar aquello que ha creado una distancia entre él y su amiga. La instructora de cabello plateado se encuentra frente a un pequeño grupo mientras recibe elogios formales de la directora por sus ejemplares contribuciones al programa académico. Aunque la directora habla con orgullo y calidez sobre el éxito de su antigua alumna, ella mantiene una actitud fría y profesional, sin mostrar ninguna emoción ante aquel reconocimiento público. Cuando se dispone a abandonar la reunión, él corre hacia adelante para interceptarla y le exige saber por qué está comportándose como si nada hubiera ocurrido esa mañana. Ella se gira y responde con una reprimenda seca y cortante, llamándolo imbécil y negando tajantemente tener cualquier relación con sus problemas, dejándolo allí después de rechazarlo con absoluta frialdad. Él queda paralizado mientras la instructora se alza frente a él y lo acusa con una voz afilada. Le exige saber si pretendía atraparla utilizando su magia de encanto, ignorando por completo sus desesperados intentos de explicar que únicamente quería hablar con ella. Sin detener su ataque verbal, declara que protegerá a la joven como si fuera su propia hija. Promete que jamás permitirá que la influencia del muchacho llegue hasta ella, mostrando una expresión de feroz determinación casi maternal. Ante aquella humillación pública, él intenta recordarle que el incidente anterior no fue más que un malentendido, pero nadie parece dispuesto a escucharlo. Ella se vuelve hacia los estudiantes reunidos, entre ellos Sam, y proclama en voz alta que incluso había intentado mancillarla utilizando su magia, dañando todavía más su ya deteriorada reputación. La situación termina volviéndose completamente absurda cuando de repente ella lo atrapa en un abrazo tan estrecho que casi lo asfixia y comienza a reír escandalosamente mientras todos observan sorprendidos. En medio del forcejeo y del estruendo del público, él comprende que su única posibilidad de aclarar las cosas será encontrar a Moka cuando por fin esté sola. Más tarde, en la tranquilidad de la sala de descanso, el personal de la academia recibe cálidamente a la instructora y le ofrece una comida que han preparado para ella. Todos la animan a relajarse después de lo que consideran una larga y complicada jornada lidiando con los estudiantes. Cuando se acomoda, la directora comienza a elogiarla y comenta que, entre todos los alumnos a los que ha enseñado, ella siempre destacó como la mejor tanto en magia como en carácter. Cerca de allí, él observa desde las sombras con los hombros caídos, escuchando aquel enorme reconocimiento hacia la misma mujer que acaba de humillarlo públicamente. Piensa en la aparente obsesión de la directora por atacarlo, aunque termina admitiendo a regañadientes que, técnicamente, utilizó su habilidad de encanto sobre ella en 2 ocasiones, aunque ninguna fue intencionada. Aún así, se pregunta si alguien cree realmente que hizo todo aquello voluntariamente. Mientras tanto, la directora conserva una actitud sorprendentemente tranquila y propone al personal que depositen al menos cierta confianza en el muchacho. Les recuerda que durante la reunión del consejo se decidió darle una oportunidad para aprender a controlar sus inestables habilidades. La conversación cambia cuando el representante menciona un proyecto específico y le recuerda a la instructora que es la principal figura de talento de la agencia. Sus ojos se abren de golpe al comprender hacia dónde se dirige aquella conversación. El representante presenta su idea de una campaña promocional temática de trajes de baño, asegurando que podría generar ventas récord aprovechando la popularidad de la reina de hielo de la academia. La instructora queda completamente horrorizada y su habitual serenidad desaparece ante la idea de participar en un proyecto tan público y revelador. Cuando ella y la directora abandonan el lugar, Kaito termina solo dentro de la oficina y comprende que ha llegado su oportunidad de actuar. Piensa en utilizar un portal para llegar hasta el aparcamiento y recuperar la propuesta de su coche, aunque la idea del inminente proyecto de Mai Mai continúa pesando sobre él, convencido de que no puede permitir que semejante destino llegue a cumplirse. Fuera de la oficina, el ambiente era mucho menos tranquilo, ya que la directora había comenzado a imponer su disciplina y Mai Mai protestaba a gritos. La directora permanecía completamente impasible, cuestionando por qué la instructora seguía persiguiendo a la chica y dejando claro que semejante comportamiento sería castigado, sin importar las barreras mágicas destinadas a mantener alejadas las molestias. Los sonidos del forcejeo resonaban por la imponente arquitectura de la academia, hasta que un grito agudo atravesó el aire. Entonces la voz de la directora impuso una última orden tajante. Debía quedarse quieta y comportarse hasta que se tomara una decisión definitiva sobre su castigo. Observando desde cierta distancia, él sintió todo el peso de su propia situación mientras contemplaba el enorme edificio de la escuela. La orden de permanecer apartado le parecía casi imposible de cumplir, pues no sabía cómo podría acercarse a Mai Mai ni hablar con Mocha dadas las circunstancias actuales. Finalmente se alejó de la estructura, con la mente llena de dudas sobre los misteriosos planes de la directora. Aunque temía lo que pudiera estar preparándole, sabía que su prioridad inmediata debía ser encontrar a Mocha, incluso si eso significaba enfrentarse a ella después del desastre de aquella mañana. Su determinación se fortaleció mientras pensaba en lo que debía hacer y su expresión se volvió completamente seria. No solo pretendía explicarle la verdad sobre el incidente de la mañana, sino también
también desmontar todos los rumores que circulaban sobre él, porque quería que ella supiera que sus sueños y objetivos seguían siendo exactamente los mismos. De repente, divisó a la persona que buscaba a lo lejos, caminando por los corredores arqueados de la academia. Comprendiendo que quizá fuera su última oportunidad, supo que tenía que actuar en ese preciso instante antes de que volviera a desaparecer. Se apresuró hacia ellas y consiguió alcanzar a Mocha justo cuando la directora se la llevaba. Mocha se giró sorprendida y aseguró a una preocupada Mai Mai que estaría bien, mientras la directora insistía en acompañarla personalmente de regreso a su residencia. Sin aliento, él comenzó a explicarse desesperadamente y le rogó que no interpretara mal lo sucedido aquella mañana. Entre tartamudeos, se disculpó y aseguró que todo había sido un completo accidente y que jamás pretendió que la situación llegara tan lejos. A pesar de sentir el corazón acelerado, continuó hablando con la voz temblorosa. Quería desesperadamente cumplir la promesa que habían hecho y demostrar que todos los rumores sobre él eran falsos, aunque le costaba encontrar las palabras adecuadas mientras permanecía directamente frente a ella. Sin embargo, la directora lo apartó bruscamente con una patada y le ordenó marcharse. Lo reprendió por ser una molestia, recordándole el estatus de celebridad de Mocha y preguntándole por qué insistía en perseguirla a todas partes. Después de aquel duro rechazo, él quedó tendido boca abajo sobre el pavimento, completamente derrotado. La directora continuó con su sermón mientras alejaba a Mocha y afirmaba que incluso ella misma ya había advertido contra cualquier contacto adicional. Mientras era conducida hacia la academia, Mocha dirigió hacia atrás una mirada silenciosa que permaneció sobre él durante unos instantes. Mientras seguía tirado en el suelo, una sombra cayó sobre su cuerpo. Mai Mai estaba frente a él, observándolo con una mezcla de confusión y autoridad. Le preguntó por qué estaba perdiendo el tiempo allí en lugar de asistir a la reunión del consejo que ya le había mencionado anteriormente. Entonces cambió de actitud y su expresión se endureció, revelando una ambición repentina y feroz. Con absoluta confianza, declaró cuál era su objetivo definitivo: ascender hasta convertirse en uno de los legendarios 7 sabios. Aquellas palabras lo dejaron completamente sorprendido, con los ojos muy abiertos mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Ella añadió un último recordatorio directo, advirtiéndole que ni por un segundo creyera que había olvidado la promesa que hicieron en el pasado. Él se levantó rápidamente y comenzó a explicarse con desesperación. Insistió en que llevaba todo ese tiempo persiguiendo exactamente el mismo sueño y que el caos de aquella mañana no había sido más que un malentendido. Negó tajantemente cualquier intención de crear un harén o utilizar su encanto de manera indebida. Al ver cómo recuperaba aquella determinación, ella le dedicó una sonrisa firme y alentadora, acompañada de un pulgar hacia arriba. Aquellas simples palabras de apoyo fueron suficientes para encender nuevamente su motivación y confirmar que seguía avanzando por el camino correcto. Él la observó alejarse mientras permanecía frente a la majestuosa arquitectura de la academia con una renovada sensación de propósito. El peso de sus objetivos volvió a asentarse sobre sus hombros, pero esta vez sustituyendo la desesperación anterior por una determinación tranquila. Mientras tanto, la directora continuaba llevando a Moko consigo con una actitud fría y desdeñosa. Se burlaba de toda aquella conversación sobre sueños y promesas, considerándola únicamente fantasías infantiles de un estudiante problemático. Justo cuando él empezaba a recuperar la confianza, la representante de la agencia llegó corriendo hacia él con el rostro pálido por la urgencia. Entonces le reveló una realidad devastadora. Su contrato prohibía estrictamente cualquier relación romántica e incluso cualquier contacto casual con personas del sexo opuesto, dejándolo completamente descolocado ante aquel nuevo obstáculo. De repente, una nueva ambición ardiente se apoderó de él y gritó a Moko que le enseñara inmediatamente a controlar su magia para poder ingresar en los 7 sabios. Mientras se sentía eufórico al comprender que Mai Mai realmente recordaba su promesa de infancia, Moko intentó interrumpirlo con una advertencia desesperada, pidiéndole que olvidara su entusiasmo porque tenía noticias terribles. Él solo puede quedarse mirándola en estado de shock cuando finalmente consigue comunicarle la terrible noticia. La paciencia de la directora ha llegado al límite y oficialmente tiene prohibido volver a poner un pie en los terrenos de la escuela. Ella añade que la situación es todavía peor de lo que imaginaba, dejándolo completamente aturdido ante aquella expulsión repentina. Como consecuencia de ese destierro, ambos terminan en una vieja caseta de vigilancia nocturna, deteriorada y prácticamente abandonada en lo profundo del bosque, que deberá servirle como residencia temporal. Él suspira y acepta aquello como parte de su castigo, mientras ella le explica que tendrá que permanecer allí hasta dominar por completo su habilidad de encanto y evitar nuevos incidentes. Mientras permanecen frente a su nuevo hogar, ella empieza a ponerse visiblemente nerviosa y su rostro se tiñe de un intenso rojo cuando revela la última condición de su estancia. Para garantizar que esté debidamente supervisado, deberá acompañarlo y permanecer a su lado las 24 horas del día, una situación que deja a ambos completamente alterados ante la repentina intimidad que implica. Aido y Moka se encuentran en medio de una habitación apenas amueblada, sintiendo todo el peso de aquella nueva convivencia. Una gran pelota descansa en el suelo entre ambos, mientras queda claro que los corazones de los dos laten aceleradamente al comenzar esta convivencia forzada. Él aparta la mirada con una expresión que mezcla vergüenza y determinación. Explica que ninguno de los dos podrá abandonar ese lugar hasta que consiga controlar totalmente su habilidad de encanto, una tarea que parece especialmente complicada teniendo en cuenta lo cerca que tendrán que permanecer
amanecer. Poco a poco, ambos asimilan lo aislados que están y se sonrojan profundamente, abriendo mucho los ojos ante la repentina incomodidad compartida. El silencio de la habitación se vuelve pesado por todo lo que implica quedarse encerrados juntos en un espacio tan íntimo. Intentando romper la tensión, Moka aprieta los puños y promete esforzarse al máximo para ayudarlo, aunque ella misma tampoco parece demasiado segura. Él responde con el mismo entusiasmo y le grita su agradecimiento, mientras ambos intentan ocultar su nerviosismo detrás de una exagerada determinación. De inmediato comienzan a limpiar y ordenar el lugar, aunque la actividad doméstica no tarda en convertirse en otro desastre. Un fuerte estruendo seguido de un grito sorprendido resuena desde el interior de la casa, dejando claro que alguno de los dos ha vuelto a sufrir un torpe accidente mientras intentan adaptarse al nuevo entorno. Después de toda aquella actividad inicial, finalmente consiguen sentarse alrededor de una pequeña mesa, con la tranquila noche visible a través de la ventana. Él reflexiona sobre todos los problemas que le ha causado y se pregunta en voz alta qué deberían hacer ahora que, por fin, pueden recuperar el aliento. Ella permanece sentada en el suelo, dándole la espalda mientras le cuenta una conversación que tuvo sobre su situación. Explica que, cuando comunicó la noticia a su contacto, recibió una respuesta sorprendentemente positiva, algo que solo consigue aumentar todavía más la incomodidad de su situación. Él reacciona con absoluta incredulidad cuando ella propone que practique su habilidad de encanto directamente sobre ella. Moka explica que le indicaron que debía seguir utilizando ese poder con ella hasta acostumbrarse a manejarlo, pronunciando aquella sorprendente propuesta con el rostro completamente sonrojado. Entonces se pone de pie para explicar mejor su idea y plantea una pregunta sobre la naturaleza fundamental de sus respectivos poderes. Le pide que distinga entre charm y captivate, intentando convertir aquella situación incómoda en una lección estructurada de teoría mágica. De repente, aparece llevando un disfraz completamente absurdo, una gigantesca peluca afro, gafas de espiral y una capa, mientras agita unas maracas con un entusiasmo claramente forzado. La imagen deja al joven completamente confundido y su voz se quiebra mientras le pregunta qué demonios está haciendo. Ante su reacción, ella explica tranquilamente que su aspecto actual forma parte de una demostración práctica de su habilidad. Él sigue siendo escéptico, incapaz de comprender qué relación puede tener semejante disfraz ridículo con la naturaleza de sus propios poderes recién despertados. Ella comienza entonces una explicación detallada y aclara que captivate depende tanto de las preferencias personales del objetivo como del atractivo natural de quien utiliza la habilidad, mientras que charm funciona de una manera mucho más absoluta, obligando a sentir atracción en cuanto se produce contacto visual. Él escucha atentamente mientras empieza a comprender la enorme importancia de aquella diferencia. Entonces entiende que una usuaria de captivate depende necesariamente de su apariencia, razón por la que Moka ha eliminado deliberadamente todo su atractivo para demostrarlo. Adoptando una pose con aquel atuendo absurdo, declara que precisamente su falta de encanto actual explica por qué él no siente ninguna atracción mágica hacia ella en ese momento. A medida que continúa la explicación, él reconoce que charm empieza a parecerle un poder cada vez más peligroso. Ella responde a sus temores con una mirada serena y afirma que la magia, por sí misma, es neutral. El verdadero peligro no reside en la habilidad, sino en el carácter de la persona que la utiliza. Mirándolo directamente a los ojos, le ofrece una última palabra de tranquilidad. Le promete que, mientras elija emplear su don por las razones correctas, no tendrá ningún motivo para temer la enorme fuerza de su propia magia. Él queda conmovido por la firmeza de sus palabras y le devuelve una sonrisa sincera y cálida. La honestidad de su agradecimiento la toma completamente por sorpresa, haciendo que durante unos instantes pierda la compostura. De repente, avergonzada por haber hablado con tanta seguridad, empieza a tartamudear disculpas, preocupada por haber sonado demasiado arrogante. Él intenta tranquilizarla y le pide que se calme mientras su rostro se vuelve cada vez más rojo por la vergüenza. El esfuerzo mental de toda la demostración finalmente empieza a pasarle factura. Sus ojos pierden el enfoque, su cuerpo comienza a tambalearse y murmura que necesita un poco de aire fresco. Alarmado, él extiende las manos al darse cuenta de que está a punto de desplomarse por el agotamiento. Antes de que consiga estabilizarla, ella pierde completamente el equilibrio y cae hacia adelante. Él logra atraparla, pero el impulso termina dejando a ambos enredados en el suelo en una posición tremendamente incómoda y comprometida. Ella permanece apoyada contra él, claramente vencida por el cansancio, mientras ambos empiezan a disculparse entre tartamudeos y cada uno intenta asumir la culpa por aquella embarazosa caída. Cuando finalmente consiguen incorporarse, él siente como el calor le sube al rostro. Su mente funciona a toda velocidad al comprender que quedarse completamente solo con ella bajo el mismo techo empieza a ser mucho más de lo que puede manejar. Al notar su incomodidad, ella comienza a explicar el verdadero origen de sus propias dudas. Le revela que el trauma sufrido cuando sus habilidades despertaron por primera vez le dejó un miedo profundamente arraigado hacia los hombres, aunque reconoce que él siempre ha sido amable con ella. Confiesa que la idea de permitir que utilice charm sobre su persona continúa aterrorizándola, independientemente de las instrucciones que hayan recibido. Él acepta de inmediato sus sentimientos y asegura que ese miedo está completamente justificado, pero sus palabras solo consiguen que ella se disculpe todavía más por lo que considera una actitud egoísta de su parte. Mientras él reflexiona sobre los peligros evidentes de practicar una habilidad tan inestable estando los dos solos, la lámpara del techo empieza de repente a emitir un extraño crujido y a parpadear
violentamente. Con un chasquido seco, toda la habitación queda sumida en la oscuridad. Él empieza a moverse torpemente entre las sombras mientras ella pregunta preocupada si se encuentra bien. En medio de aquella oscuridad absoluta, una extraña sensación de calor abrasador estalla repentinamente dentro de ella, sobrecargando sus sentidos con una intensidad ardiente que parece extenderse por todo su cuerpo, sin darse cuenta de lo que está experimentando. Él continúa buscando a tientas en la habitación completamente oscura, preguntándose si algún movimiento torpe suyo habrá provocado el apagón mientras intenta desesperadamente encontrarla entre las sombras. Finalmente, su mano entra en contacto con algo suave y cálido, pero el jadeo ahogado que escapa de los labios de ella le hace comprender con horror exactamente dónde ha terminado. Tocándola, de repente, un extraño resplandor comienza a envolverla y su expresión pasa de la sorpresa a una mirada sonrojada y completamente aturdida. Kaito retrocede al darse cuenta de que jamás la había visto comportarse de esa manera, mientras un ligero vapor parece elevarse de su pie, bajo los efectos de aquella extraña transformación. Ella se acerca con los ojos nublados por un calor antinatural y confiesa que siente todo el cuerpo ardiendo de una manera extrañamente agradable. Incluso llega a sugerir que quizá él sea exactamente su tipo, perdiendo por completo la reserva que normalmente la caracteriza. Él retrocede apresuradamente, comprendiendo de golpe que alguna clase de habilidad de encanto debe haberla afectado. Sin embargo, pese a su pánico, ella continúa avanzando hacia él y le exige que le diga cuáles son realmente sus sentimientos por ella, manteniendo aquella actitud completamente impropia de su personalidad habitual. Comenta que quizá no sea especialmente inteligente, pero posee una enorme confianza en su propio físico. La intimidad de encontrarse los dos completamente solos parece darle todavía más seguridad. Mientras gira para destacar su figura, le pregunta directamente si le gusta, dejándolo completamente paralizado entre la indecisión y el pánico interno. Poco después, ella le plantea una tentadora propuesta y asegura que estaría dispuesta a hacer cualquier cosa por él si tan solo admitiera lo que siente. De repente, la propia realidad de la habitación parece distorsionarse y ella aparece frente a él vestida con un provocativo uniforme de enfermera, inclinándose para preguntarle si cree que le queda bien. Él solo puede observar completamente incrédulo, con toda su compostura destruida por lo absurda que se ha vuelto la situación. Ella se acerca todavía más y con un suave murmullo confiesa que la opinión del resto del mundo le importa muy poco. Lo único que desea es conseguir que él la quiera más que a cualquier otra persona.